Capítulo 4. Summer tardó casi una semana en conocer a la señora Adler en Saint Denis. En una taberna, habían sido las instrucciones de Arthur, y Summer aprendió rápidamente que había bastantes tabernas y bares en la ciudad más grande de la región. Valentine, Strawberry y Rhodes eran pueblos pequeños que podían secarse en una sola temporada, y tenían el tamaño suficiente para afrontar tal destino. Saint Denis estaba lleno de gente de todas partes, y muchos de ellos habían venido para quedarse. Por lo tanto, había muchísimos bares y burdeles para elegir, y era imposible saber en cuál estaba Sadie Adler. Además, a menos que fuera una borracha con suerte, era muy posible que Summer encontrara el bar adecuado en el momento menos oportuno y se perdiera por completo a la mujer porque se había ido a casa o estaba trabajando. Finalmente, Summer se decidió a preguntar por los bares locales, y cuando los camareros reconocieron el nombre de Adler, les dijo que le contaran que un amigo de Arthur Morgan quería hablar con ella. 12 horas después, Summer se encontraba en la posada junto al mercado cuando una mujer rubia con una camisa blanca a rayas abotonada y un sombrero de ala ancha se sentó a su lado. Summer había conservado su corsé y su capa blanca, aunque con la capucha bajada para no desentonar. Aún así, una mujer que caminaba con una capa llamó la atención. A diferencia de la prole Murfree la noche que conoció a Arthur, la gente de Saint Denis ya había aprendido a no molestarla. Aún quedaban algunos hombres inconscientes, colgados de las farolas por el cinturón. He oído que me has estado buscando. La voz de Adler era áspera, producto de una vida dura y un consumo excesivo de alcohol. Summer recordó al instante a Raven, aunque la otra integrante del equipo STRQ no parecía que hiciera gárgaras con grava por diversión. Sí. Estoy aquí para saldar una deuda. Summer dio un sorbo a su agua, pues, en su opinión, era demasiado temprano para beber alcohol. Para su sorpresa, Sadie le hizo un gesto al camarero y pidió una cerveza. Cuando se la trajeron, la rubia se bebió la mitad de un trago, dejando el vaso con un largo suspiro. ¿Y qué tipo de deuda sería esa? Arthur Morgan me salvó la vida. Aceptó cuidar de mi familia, y yo acepté ayudar a salvar a parte de la suya. Summer dejó que Sadie reflexionara un momento. Estaba muy enfermo la última vez que lo vi. No sé si sobrevivió. Pero me pidió que salvara a John Marston de la cárcel y que alejara a su familia de Dutch van der Linde. Arthur no había dicho esto último específicamente, pero una semana buscando a Sadie le había dado a Summer una perspectiva bastante clara de la antigua banda de Arthur. Bastaba con leer los carteles de búsqueda. Ante la noticia de la posible desaparición de Arthur, Sadie encogió los hombros. La mujer no dijo nada durante un rato, luego terminó su cerveza y pidió otra. El camarero se la pasó, pero esta vez Sadie no la probó. Así que de verdad se ha ido. Charles dijo que había salido del campamento por última vez, pero supongo que tenía esperanzas. Sadie claramente quería decir más, pero Summer probablemente no era la persona indicada para simpatizar. Efectivamente, el escepticismo se apoderó de su voz. ¿Cómo sé que no intentan arrestarnos a todos? No menciono a moribundos, si es eso lo que preguntas. Me ayudó con su último aliento, así que quería corresponderle su bondad. A pesar de lo que pensaba de sí mismo, Arthur era un buen hombre. La respuesta de Summer fue fría y rápida, no del todo satisfecha con las acusaciones de Sadie. La rubia no parecía demasiado sorprendida. Más bien, Summer confirmaba lo que ya sospechaba. Sadie bajó la mirada hacia la bebida que aún no había probado y luego volvió a mirar a Summer. La cazadora le devolvió la mirada con frialdad, sin pestañear, mientras Adler buscaba cualquier cosa que le hiciera creer. De acuerdo. Le dije a Arthur que se reuniera conmigo hace casi 2 semanas. Contraté a un piloto de globo para que me ayudara a echar un vistazo a la prisión mientras esperaba. La cosa se puso un poco peliaguda, pero vi a John trabajando en el campo. Si vamos en barco a la isla y lo vigilamos, creo que podemos liberarlo cuando venga a trabajar. Sadie miró a Summer de arriba a abajo. Probablemente se va a complicar. ¿Seguro que puedes defenderte en una pelea? Summer puso los ojos en blanco y se puso de pie. Su capa se movió lo justo para mostrar el destello de su espada antes de alejarse del taburete. Sadie debió de notarlo, y la mujer rubia la siguió de cerca. La bebida que había pedido permaneció intacta. Llévanos a la isla y yo me encargo del resto. Arthur tenía bastante dinero ahorrado, casi $8,000. Si logramos sacar a Marston y a su familia, ¿podrías ayudarlos a escapar? No seré bienvenido en el campamento principal. Summer no era tonta. Sabía que Dutch van der Linde y su banda intentarían llenarla de agujeros en cuanto saliera de la línea de árboles.
Probablemente sería de mala educación pagar la bondad de Arthur masacrando a su antigua banda. Abigail y yo lo hemos hablado de pasada, pero necesito que John vuelva antes de hacer planes serios. Micah ha sido el padrino de Dutch desde que Arthur se fue. Dutch dijo que dejó una carta, pero no deja que nadie la lea. Hace días que no lo veo salir de su tienda. Sadie se puso un abrigo grande sobre los hombros, algo sorprendente considerando el calor del pantano. Micah es un completo imbécil, pero creo que él manda solo porque Dutch está demasiado destrozado por la partida de Arthur. Summer la siguió de cerca mientras Sadie salía de la caverna, entrecerrando los ojos por el calor veraniego de Saint Denis. Algunos hombres que pasaban la miraron con extrañeza, pero era algo tan común en ella que lo ignoró fácilmente. Sin embargo, Sadie decidió comentarlo. No es que vaya a rechazar ayuda, pero ¿dónde demonios te encontró Arthur? ¿Te perdiste de camino a Francia o algo así? Sadie la guió hacia la parte menos desarrollada del pueblo, con más vallas de madera que edificios de ladrillo. Summer no podía culpar a Adler por su curiosidad, pero dar explicaciones una y otra vez empezaba a ser aburrido. Definitivamente no soy de por aquí. Estaba de paso por la zona cuando unos chicos Murfree me sorprendieron en un momento privado. Sadie hizo una mueca al oír eso, y Summer asintió. Sí, no es el mejor momento para luchar contra un grupo de idiotas desdentados. Me dejaron inconsciente y me ataron. Cuando desperté, Arthur estaba en medio de un tiroteo y nadie me prestaba atención. Así que me escabullí de las cuerdas justo a tiempo para matar al último de ellos. Arthur se ofreció a llevarme al pueblo más cercano y acampamos allí para pasar la noche. Lo envié a buscar atención médica y me pidió que te ayudara. Espero que haya sobrevivido. Summer miró hacia el mar abierto cuando aparecieron. Los barrios bajos de Saint Denis estaban en ángulo, lejos del puerto, dejando que la brisa marina los bañara, trayendo consigo el aroma a sal marina y un ligero olor a pescado. Unas cuantas personas pasaron junto a ellos al salir de los callejones, y parecían un poco más rudos que los demás con los que Summer se había topado. Ropa rota y remendada, rostros demacrados y sin afeitar, incluso algunas cicatrices que parecían necesitar atención médica. Sadie los guió, pasando junto a todos, hasta un gran caballo marrón atado a un poste cerca del puente que conducía a las afueras de la ciudad. Es un animal precioso, comentó Summer, observando cómo Sadie acariciaba el cuello del caballo. La viuda sonrió ante el sincero elogio, permitiendo que el caballo le rozara la palma de la mano mientras miraba a Summer. Gracias. Arthur me ayudó a atraparlo cuando estábamos cerca de las llanuras cerca de Valentine. Encontró su caballo allí también, pero eso fue unas semanas antes. Solo Arthur Morgan tendría la suerte de encontrar un purasangre salvaje. Sadie negó con la cabeza con nostalgia, pero Summer entrecerró los ojos. La viuda seguía acariciando a su caballo con una mano, pero la otra permanecía junto a su cadera y, por extensión, a su pistola. Summer se dio cuenta de que era una prueba. Para asegurarse de no haber mencionado a nadie solo para acorralar a los amigos de Arthur. Estoy bastante segura de que Ambre es un árabe, no un purasangre. Summer se cruzó de brazos y resopló. ¿Podemos dejar ya de intrigas? Me llevó una semana en este pueblo polvoriento encontrarte, y la única razón por la que esperé tanto es porque no sé qué aspecto tiene John Marston. Por no mencionar que probablemente no vendría conmigo si lo sacara sola. Sadie la miró un momento de reojo, luego finalmente se relajó y dejó caer la mano a un costado. Sí, lo siento. Últimamente no se puede ser demasiado precavido, sobre todo con Dutch actuando como si hubiera perdido la cabeza. Vamos, tengo un bote amarrado cerca de la playa que podemos usar. Sadie se montó de un salto y se giró para ayudar a Summer a subir, solo para sorprenderse tanto como a Arthur cuando la mujer de la capa simplemente se levantó de un salto desde su posición relajada para montar de repente el caballo cómodamente detrás de Sadie. La señora Adler miró hacia atrás con expresión atónita, y Summer solo le ofreció una sonrisa cómplice a cambio. ¿Y los chicos Murfree te pillaron desprevenido? La cara de Summer se sonrojó de vergüenza. Me pillaron con los pantalones bajados. Ni yo podría defenderme de 10 hombres así. La respuesta mortificada finalmente quebró la fría fachada de Summer, y Sadie echó la cabeza hacia atrás y rió mientras daba un golpecito a las riendas, guiando a su caballo hacia el sendero que conducía a su bote, que había escondido. Cuando lo robó, Sadie se imaginó a sí misma y a Arthur remando hasta la orilla opuesta, ideando un plan descabellado para salvar a John y traerlo de vuelta con su familia. Sin embargo, con el veterano pistolero desaparecido, el océano parecía un poco menos esperanzador.
Ojalá, donde quiera que estuviera Arthur, tuviera una buena vista del mar. Arthur odiaba mirar el océano. Después de un día o dos, la constante visión de agua, nubes y, contra todo pronóstico, más agua, realmente lo desgastó. Arthur había intentado preguntarse cómo lo hacían los marineros sin volverse locos, pero luego recordó que la mayoría de quienes se dedicaban a viajar por mar estaban un poco locos de entrada. Lo poco bueno que podía decir del viaje era lo que aprendió en el camino. Para empezar, finalmente había aceptado que su hogar estaba a más de unas pocas semanas de viaje. El mapa que Siena le había mostrado, la tecnología en general, la total ignorancia de palabras como América y Europa, y el fauno le había dicho que había estado muy lejos del estado de Lemoyne. Pero solo tuvo que contemplar la luna destrozada una de las pocas noches en que su medicina no lo sumió en el coma para comprender que la Tierra misma era un concepto desconocido. Cuando Arthur finalmente lo descubrió, su reacción fue comprensible. Por suerte, los marineros de Remnant y los de la Tierra compartían al menos una cosa: su pasión por el alcohol. Unas cuantas tarjetas de embargo y una reunión después, Arthur había ahogado sus preocupaciones en el grog más asqueroso que jamás había probado. Siena se había preocupado especialmente por despertarlo muy temprano, abriendo todas las luces de su camarote para asegurarse de que recibiera el día como era debido. Aunque sin duda podía decir que la tigresa Faunus era su amiga, también la habían enviado a Remnant con el único propósito expreso de atormentarlo. Tras recuperarse, Arthur le explicó a Siena exactamente por qué había buscado la embriaguez total, y ella lo consoló lo mejor que pudo, distrayéndolo con historias de las hazañas del colmillo blanco y enseñándole algunas cosas sobre Laura. Cuando la usó por primera vez, la energía le llegó por instinto, fluyendo con lo que ya tenía en mente en medio de una pelea. El impacto de su puño, la fuerza de su antebrazo al bloquear un puñetazo y el endurecimiento de su abdomen en caso de ser acorralado. Sin embargo, con la instrucción de Siena, Arthur pudo hacer las cosas que la vio hacer. La primera noche, saltó al mástil del barco y se sorprendió tanto de haberlo logrado que casi volvió a caer al agua. Según Lady Khan, existía toda una subcultura guerrera entre los cazadores y las cazadoras, dedicada a dominar su aura y derrotar a las criaturas de Grimm. Por los relatos de Siena sobre los monstruos, Arthur estaba muy contento de que hambre lo hubiera arrastrado hacia una ciudad y no hacia un cañón desértico lleno de horribles monstruosidades. Eso habría puesto fin a su aventura en un santiamén. Cuando Summer dijo que era una cazadora, Arthur no tenía ni idea de cuánto más significaba eso que simplemente cazar criaturas. Los cazadores eran héroes allí, hombres y mujeres famosos con poderes increíbles que mataban criaturas horrendas en nombre de la paz y la seguridad. O al menos, esa era la idea. Como en todo lo que involucra a personas, había más de un cazador con segundas intenciones. La minoría que no luchaba por el pueblo era generalmente con la que Siena se enfrentaba. Más importantes que quienes los cazaban, los Grimm representaban un grave problema que Arthur había ignorado hasta ese momento. Aunque todos con quienes habló, incluido Adam, insistían constantemente en el peligro que representaban las criaturas de los Grimm, a Arthur le costaba creer que algo pudiera ser más mortal que las personas con superpoderes. Sin embargo, el quinto día en el agua demostró que estaba equivocado. Arthur empezó el día como los dos anteriores, relajándose en la terraza y ayudando cuando alguien lo necesitaba. Él y Adam seguían teniendo la extraña costumbre de hablarse y luego evitarse, pero las conversaciones que tuvieron fueron esclarecedoras respecto a la perspectiva del joven fauno. Seguía siendo un imbécil, pero era mucho más fácil comprender su desprecio general por la humanidad después de saber más sobre la compañía Schneedust. Arthur estaba seguro de que había un pequeño detalle, pero estaba más que familiarizado con el comportamiento de una gran compañía con gente común. El sol de la mañana no le curtió aún más la cara, aunque Tucson le había traído un frasco de lo que él llamaba protector solar, una loción que protegía la piel y evitaba que pareciera un cartílago quemado. Arthur lo había probado, y tuvo que admitir que el líquido fresco le sentaba bien en un día caluroso. Que Leaspensis sabía lo suficiente sobre la enfermedad que supuestamente estaba previniendo. Si iba a contraer cáncer por el sol, probablemente ya lo tenía. Era casi mediodía cuando Arthur notó las primeras señales de problemas. La tripulación del barco, aparte del colmillo blanco, fue la primera en mostrarse preocupada. Corrían por la cubierta, pasando mensajes en susurros. Los rostros se endurecieron, y los marineros dejaron de bromear y continuaron con sus tareas con mucha más seriedad. Arthur detuvo a uno de ellos para preguntarle cuál era el problema, pero la brusca respuesta fue: espero que nada.
El hombre se soltó bruscamente del agarre de Arthur y se fue antes de que pudiera preguntar más. El colmillo blanco estaba tan despistado como él, y Tucson se encogió de hombros cuando Arthur le preguntó lo mismo. ¿Quién sabe?, dijo el hombre frunciendo el ceño. Los rumores son el peor enemigo de un marinero, y se están guardando muy poco. Pero si me entero, te lo haré saber. Arthur asintió y bajó a la bodega, seguro de que Ambre se daría cuenta y empezaría a ponerse nervioso. Efectivamente, el caballo relinchaba y pateaba el pequeño rincón donde lo habían acorralado, una generosa concesión del capitán, dado que transportaba carga y personas, no animales. Que un humano usara esa razón para detestar a un caballo mientras trabajaba con el colmillo blanco era algo que no se le podía pasar por alto. Siena apreciaba al capitán, y nada de Arthur iba a arruinar esa amistad dejando que su caballo molestara a todos. «Tranquilo», siseó, agarrando las riendas del árabe y tirándolo hacia abajo. El caballo seguía resoplando y pateando, claramente molesto por algo. El comportamiento no era nuevo, de hecho, era algo que Arturo alentaba. Siempre que un depredador se acercaba a Hambruna, Arturo quería que el caballo despotricara, pateara y armara un alboroto. Pero aquí abajo, en la bodega de un barco, ¿qué depredador podría estar ahí fuera? En respuesta a su pregunta no formulada, un fuerte estruendo resonó en la bodega y Arthur cayó al suelo mientras el barco entero se mecía. El hambre bramó su desagrado una vez más, pero 4 patas le servían mejor que las 2 de Arthur y el caballo permaneció en pie. El pistolero se encontró boca abajo debajo de uno de los vagones cercanos, aunque rápidamente recuperó el equilibrio y se puso de pie. Por toda la bodega, Arthur podía oír a la tripulación gritando y dándose órdenes, y se oyó un grito de dolor cerca de la escalera que conducía a la cubierta. «Mar Phelan», gritó desde la proa. Mientras Arthur corría para volver a la cubierta principal, el grito resonó por todo el barco. Subió los escalones de 2 en 2, jadeando con dificultad y agradecido de que su pulmón estuviera curado. Al llegar a la cubierta superior, chocó menos con Adam y más con él mientras intentaban pasarse en la estrecha cubierta. «¿Qué demonios pasa?», preguntó Arthur. Adam se burló y lo rodeó, lanzando una mirada significativa hacia atrás. «Una criatura de Grimm. Y es grande». Adam no dio más explicaciones, sino que se concentró en doblar la esquina y correr hacia el puente. El joven espadachín estaba ansioso por luchar, pero lo que fuera que se enfrentaran era suficiente para que el arrogante adolescente corriera hacia Siena. Suponiendo que ella estaría donde quiera que Adam corriera, Arthur siguió su ejemplo. ¿Qué clase de explicación es esa? Lo dices como si fuera algún tipo de... Los pasos de Arthur se detuvieron al oír sus palabras, cuando un monstruoso chapoteo llamó su atención, y la criatura que apareció ante él borró cualquier otro argumento de su mente. Un cuerpo largo y serpenteante se extendía entre las olas, cubierto de escamas negras y gris oscuro. 2 pequeños brazos y 2 alas gigantes emergían del cuerpo enroscado, pero la cabeza fue la mayor sorpresa. Largos colmillos, aletas tras la mandíbula, ojos naranjas brillantes y la criatura más grande que Arthur jamás había visto. El dragón chilló, un sonido agudo que llegó lejos y ahuyentó el calor de sus huesos. 2 zarcillos arremolinados flotaban bajo su nariz, y el Phelan flexionó sus alas preparándose. Por eso Sam le había advertido sobre los Grimm. Por eso la humanidad, a pesar de poseer habilidades y poderes verdaderamente absurdos, casi fue exterminada de la faz del planeta. Y mientras Arthur observaba al enorme dragón marino, la criatura le devolvió la mirada con sus ardientes ojos naranjas. Permanecieron allí, fijos en la mirada, mientras Arthur luchaba por comprender qué estaba viendo. Por alguna razón, el hechizo se rompió, y Arthur parpadeó sorprendido al ver que la electricidad comenzaba a acumularse en la boca del Phelan. Arthur maldijo y rodeó las escaleras, subiendo aún más rápido, consciente de que, fuera lo que tramaba el dragón, probablemente no era bueno. «Necesitaremos un bote más grande», maldijo Arthur en voz alta mientras subía la escalera. Al llegar al siguiente rellano, una miembro del colmillo blanco que no conocía ya estaba allí. Le hizo señas para que se alejara, y Arthur sintió que se le erizaban los pelos de la nuca al girarse para mirar al dragón. Tuvo suerte, pues el vistazo le permitió lanzarse al suelo cuando un rayo, amarillo y crepitante, «Dios mío, ¿qué es esto?», pasó sobre su cabeza. La mujer también lo esquivó, pero al hacerlo, se lanzó por la borda y empezó a rodar. Arthur vio tambalearse a la mujer del colmillo blanco y se puso de pie. Una vez más, contra su voluntad, el mundo se volvió dorado y el tiempo se ralentizó.
Sin embargo, en lugar de luchar, Arthur usó sus reflejos agudizados para agarrar a la mujer por el chaleco y arrastrarla fuera del abismo. La mujer jadeó sorprendida, mirando a Arthur y a la caída que podría haberla herido grave con los ojos muy abiertos. Gracias. Arthur asintió y levantó una mano para detener cualquier otro comentario. Sí, de nada, señorita. Ahora, vaya a un lugar seguro antes de que esa cosa nos reduzca a cenizas. No lo dijo con crueldad, pero ella se estremeció de todos modos. Aunque probablemente le daba más vergüenza perder la calma durante un ataque que sentirse ofendida por sus palabras. Tienes razón, lo siento. Avisa al líder Khan que tenemos a la mayoría de los marineros a salvo en la bodega. Pero tendremos que luchar para sobrevivir. Dicho esto, la mujer pasó junto a Arthur, bajando por la escalera que él mismo acababa de subir. Una vez resuelto el problema, otro siseo del dragón animó a Arthur a ponerse en marcha. 2 pisos más tarde, atravesaba la escotilla que conducía al puente, donde varias figuras conocidas observaban al dragón. ¿Un Pheilon, tan lejos de la trinchera? ¿Qué lo habrá traído hasta aquí?, murmuró el capitán, más preocupado por el mapa que tenía delante que por el dragón que cruzaba la cubierta. El hombre llevaba una gorra de visera y una chaqueta ligera. Los botones de la prenda azul oscuro brillaban como latón. Su cabello gris se alzaba bajo el sombrero como una nube de humo, y un bigote espeso y unas patillas prominentes le llegaban hasta la barbilla. Sus duros ojos grises recorrieron el mapa, y las arrugas de su rostro eran fruto del esfuerzo. A su lado, Sienna parecía mucho más preocupada por los Grimm. No importa qué la trajo aquí. ¿Tenemos la capacidad de matarla? Una cadena la envolvía en el brazo izquierdo, y su tensión le indicó a Arthur que estaba lista para usarla. Detrás de ella, Adam asintió en su dirección. ¿Y qué me perdí?, preguntó Arthur arrastrando las palabras, cerrando de golpe la trampilla tras él y acercándose a la mesa alrededor de la cual estaban reunidos. Además del monstruo marino gigante que había afuera. Sienna no apreció su broma, pero pareció alegrarse de verlo de todos modos. El primer impacto dañó las hélices del barco. Estamos ahogados hasta que el capitán y sus hombres puedan repararlo. No podrán hacerlo hasta que destruyamos esa cosa, informó Sienna con vehemencia, sin apartar la vista del Pheilon que estaba afuera. Se oyó otro chillido, y Arthur observó con tristeza cómo la criatura se sumergía bajo las olas, desapareciendo en las profundidades. A juzgar por su enfado, la criatura no iba a quedarse sumergida para siempre. No sé si te diste cuenta, pero una escopeta y unas palabrotas crudas no van a servir de nada contra algo tan grande. Espero que hayan traído armas fuertes, porque lo único que puedo hacer es enfadarlo. Arthur se dirigió al espacio vacío alrededor de la mesa, entre Sienna y Adam. Ninguno de los dos fauno parecía oponerse, aunque la máscara de Adam dificultaba saber qué estaba pensando. Arthur nunca sabría por qué el chico la usaba a todas partes. No puedo derribarla a menos que llegue al barco. Mi espada no sobrevuela tanto, dijo Adam en voz baja, sacándola de la vaina. Arthur no estaba seguro de qué haría una espada contra un monstruo marino gigante, pero tampoco era asunto suyo. Bueno, tengo buenas noticias. El colmillo blanco acaba de llevar a los últimos marineros a la bodega. Estarán más seguros allí que en cualquier otro lugar. Lo malo es que son los únicos hombres capaces que quedan por encima de la línea de flotación. Arthur palmeó su pistolera en la cadera. Puedo atraerlo cuando suba, pero somos presa fácil si necesitas que haga algo más. Arthur deseó tener más que aportar, pero Sienna ya asentía. Otro rugido desde afuera les recordó que el tiempo no estaba de su lado. Eso podría ser justo lo que necesitamos. Arthur, ve con Adam. Llama la atención de la bestia, pero contrólate. La batalla está perdida y hundimos el barco junto con el Grimm. Se volvió hacia el capitán con la mirada endurecida. Intentaré mantenerlo alejado de la bodega y del puente, pero tú debes coordinarnos. El Pheilon es demasiado grande y ágil para que podamos vigilarlo con eficacia. Usa el intercomunicador y avisa donde emerge. Adam dejó hablar a Sienna y al capitán Mathieson, prefiriendo concentrarse en sus órdenes y poco más. Como era responsable de mantener con vida al niño, Arthur lo siguió con un gruñido de exasperación. Ambos salieron por la escotilla y Arthur la cerró tras él. Adam no cambió de ritmo, lo que obligó a Arthur a apresurarse para alcanzarlo. No tienes que ayudarme, ¿sabes?, gritó Adam por encima del hombro. Sienna es tan capaz de captar su atención como tú. Arthur puso los ojos en blanco, aunque el chico no lo vio mientras salían a la cubierta principal. Adam aminoró el paso, permitiendo que Arthur caminara a su lado.
El Phelan no estaba a la vista, pero un siniestro estruendo desde abajo les indicó que no había perdido el interés en ellos. Vete a chupar un clavo de ferrocarril. Estás loco si crees que te voy a dejar pelear solo con esta boca de algodón gigante. Gruñó Arthur, no estaba de humor para la crítica del chico. Adam resopló, claramente no divertido con la respuesta de Arthur. ¿Por qué? ¿Porque Sienna te lo pidió? Otro estruendo sacudió la nave, y los dos hombres se quedaron espalda con espalda, buscando a la serpiente. De todos los momentos para hablar de esto, había elegido ese. El chico había sido más inoportuno que Bill. ¡No! Porque dejar que alguien luche solo contra un dragón marino gigante es una mierda. ¿Crees que tal vez no tengo una brújula moral torcida? Arthur iba a decir más, pero la señal del intercomunicador del barco interrumpió su inoportuna diatriba. Se acerca por babor, cerca de la proa. Cuidado con el ancla. La voz del capitán era áspera y fuerte, pero su posición privilegiada le permitió ver a la criatura abrazada al casco, elevándose todo lo que podía en silencio. Sin embargo, cuando Adam y Arthur se giraron para encararla, el Phelan se alzó en toda su altura y lanzó un grito de desafío. El largo chillido fue interrumpido por 3 disparos mientras Arthur desenfundaba y disparaba. Sus 2 revólveres Schofield disparaban a la bestia mientras Adam corría hacia ella. El joven fauno corrió al borde de la cubierta mientras Arthur seguía acosando a la bestia, con la mirada fija en su cuerpo serpenteante, pegado al casco. Wilt soltó la vaina con un susurro y tomó la hoja con ambas manos para un inusual golpe a 2 manos. Justo antes de que la hoja chocara con la carne, el cuerpo del Phelan se movió y giró, separándose de su espada unos 2,5 metros. A pesar de la determinación de Adam para atacar, solo el metal levantado de la barandilla lo salvó de perseguir al Grim mar adentro. Al levantar la vista con un grito ahogado, Adam apenas pudo retroceder un paso antes de que un largo rayo cayera sobre la cubierta donde se encontraba. El fauno cayó de espaldas con un gruñido, y un fuerte agarre en su cuello lo hizo levantar la vista sorprendido. Arthur lo tenía agarrado y lo arrastraba hacia el centro del barco, lejos del dragón. «Maldito idiota», maldijo Arthur, disparando a muerte con una mano mientras tiraba. «Si te dispara así, se irá a la bodega. Nuestra gente está ahí abajo». Como para reforzar su argumento, el oído más sensible de Adam captó gritos de pánico y llantos de dolor abajo. Su error acababa de lastimar a alguien. La vergüenza lo quemó, y Adam apretó los dientes con rabia. «¿Qué sugieres que haga entonces?», gruñó Adam, poniéndose de pie y quitándose de encima la mano de Arthur mientras ambos miraban fijamente al Phelan. El dragón rugió amenazante, con sus ojos brillantes llenos de una inteligencia primigenia. Era lo suficientemente astuto como para fintar, y por lo tanto no debía tomarse a la ligera. Si luchaban en tierra, Adam estaba seguro de que sería lo suficientemente rápido como para acorralar a la criatura y destrozarla. Sin embargo, allí en el océano, el Phelan tenía la ventaja. No hacía falta ser un genio para descubrir que cualquiera que cayera al agua estaba condenado. «Tenemos que mantenerlo atento aquí arriba». Arthur abrió el tambor de su revólver y empezó a dispararle. «Si no nos alcanza aquí arriba, se irá al mar. Puedo dispararle todo el día, pero ¿qué puedes hacer para abatirlo? ¿Limpiarle los dientes con ese palillo que tienes ahí?» Adam ignoró el disparo a su arma y la envainó como le habían enseñado. Mantenerla desnuda y a su lado era tan irrespetuoso como inútil. «Si puedo absorber algunos de esos ataques de aliento, mi semblanza podrá abatirlo para siempre», respondió Adam, agachándose un poco mientras el dragón volvía a gruñir. No se conformaba con dejarlos planear, y la ferocidad animal en su mirada les garantizaba que tendrían que esforzarse. Se oyó un lejano caqueteo de cadenas, y de repente, un gran cuchillo arrojadizo se incrustó en el cuello de la criatura. Esta chilló de sorpresa, y entonces el cuchillo explotó en una bocanada de fuego. Esta vez, su grito fue de dolor. Desde babor y corriendo hacia proa, Sienna enrolló su cadena bajo un brazo y ajustó otro cuchillo, con los ojos llameantes mientras observaba a la criatura. Este animal, esta cosa, tenía la audacia de atacar a quienes estaban bajo su protección. Era algo que el Khan se tomó muy a pecho. «¿Cuál es el plan, caballeros?», gritó, agachándose y corriendo por el exterior del casco mientras otro rayo se dirigía hacia ella. Pasó sobre su cabeza mientras Sienna se agarraba al borde de la barandilla y corría por el casco. Una sola barandilla era la diferencia entre esquivar el ataque y una tumba en el agua. No se quedará ahí esperando a que ataquen. Adam dice que quiere que le dé, y supongo que es mi trabajo cabrearlo. Gritó Arthur, y cumplió su papel abriendo fuego una vez más.
El Phelan siseó cuando su bala impactó en su máscara, y una incluso se acercó a un ojo. Considerándolo la mayor amenaza, gruñó y se abalanzó sobre él, con la intención de tragárselo entero. Maldiciendo mientras la criatura se abalanzaba sobre él, Arthur apenas esquivó sus dientes mientras se deslizaba hacia adelante, abanicando el martillo contra la muerte y disparando balas hacia lo que esperaba fuera una garganta vulnerable. Las vio entrar, marcando la piel del Grim mientras se detenía y rodaba a la izquierda, pero la serpiente no emitió más gritos de dolor. La anatomía que la había permitido sumergirse profundamente aparentemente la hacía resistente a las balas. A ver qué le parecen, murmuró Arthur, metiendo la mano en el bolsillo del chaleco y sacando sus balas express. Las balas tenían una carga más pesada y usaban una punta hueca a mayor velocidad. Si disparaba a 100 yardas, serían tremendamente imprecisas y las puntas huecas no tendrían la fuerza suficiente para causar los grandes agujeros que las caracterizaban. Aquí, de cerca, no habría problema. El dragón retrocedió y lanzó más rayos hacia Adam, quien esta vez sí logró alcanzar un rayo con su espada. Fiel a su palabra, aunque Arthur admitía dudar de él, el adolescente apretó los dientes al ver su espada brillar roja, y la envainó en cuanto terminó el ataque. Su cabello, las ranuras de su máscara y el motivo de rosa de su chaqueta brillaron ligeramente de rojo mientras sonreía. Necesito unos cuantos disparos más, luego podemos derribar esta cosa. Gritó, agachándose y rodando mientras el dragón seguía su disparo con un chasquido de mandíbulas. Cada vez más partes de la criatura salían del océano, balanceándose como una serpiente furiosa. Estaba lo suficientemente cerca como para que Adam pudiera asestarle algunos tajos, pero eso significaba que cada vez que les disparaba, la ráfaga se dirigía a la bodega. Oye, Arthur, ¿cómo va ese plan? Se burló Adam, pasando su espada por el vientre de la serpiente y dejando una fina línea roja en su carne negra. El dragón chilló de nuevo y empezó a ignorar a Arthur para perseguir al exasperante espadachín. Cállate. Te persigue. Intenta mantenerlo alerta. Arthur cargó sus nuevas balas y frunció el ceño, preguntándose cuánto se enojaría Siena si dejaba que el dragón se comiera al pequeño bastardo. Probablemente más de lo que quería soportar. Suspirando profundamente y preguntándose cómo demonios se había metido en esto, Arthur disparó su munición especial justo cuando el jefe de la serpiente lo pasó. Donde sus balas normales se habían clavado sin efecto visible, las balas de punta hueca abrieron agujeros mucho más grandes en la carne. Se aplanaron por completo contra las placas óseas de la armadura, así que Arthur hizo todo lo posible por concentrarse en las zonas desprotegidas. Esta vez, el dragón chilló y chilló, e incluso fue recompensado con sangre negra que caía sobre la cubierta. El Phelan continuó persiguiendo a Adam, pero al hacerlo, expuso a Arthur a un objetivo muy tentador. «Vamos por buen camino», exclamó Arthur, agachándose hacia el puente para evitar los dolorosos espasmos del dragón. Con Arthur disparándole y causándole daño real, el dragón no tenía la concentración suficiente para esquivar la espada de Adam con tanta eficacia. Un giro inoportuno y Adam quedó en el pliegue del cuerpo del dragón, justo entre su garganta y su vientre. Se atrincheró y comenzó a cortar, con sangre negra empapando su espada mientras apuñalaba y cortaba con la máxima eficacia. El ataque combinado de las nuevas balas de Arthur y la fulminante espada de Adam fue suficiente para obligar al dragón a cambiar de táctica. La cubierta estaba manchada de sangre aceitosa, y la serpiente había recibido muchas más heridas de las que esperaba. El Phelan se replegó rápidamente de la cubierta del barco, obligando a Arthur a controlar el fuego para no alcanzar a Adam por error. Siena llegó cargando por el otro lado de la cubierta, con la cadena girando y lista para disparar otro cuchillo. Con Arthur disparando proyectiles rápidos y Adam a medio cargar, según él, la batalla parecía estar bien controlada. Hasta que el dragón aulló y le crecieron alas, al menos. 2 alas negras brotaron de entre las placas dorsales de la bestia, una membrana roja entre fuertes flecos que se extendían bajo el sol de la tarde. Adam gruñó irritado, pero Arthur fue lo suficientemente vocal para ambos. «Puede volar», rugió incrédulo, buscando en su bolsa las balas de alta velocidad. Qué sabiduría la de calmar a su caballo y no descolgar el maldito rifle. Siena se limitó a observar cómo el dragón se elevaba por los aires, su agilidad alcanzaba nuevas cotas al dejar el agua. 20, quizá 24 metros, el gigantesco dragón marino se convirtió en un terror en picado, y Arthur tuvo que correr y zambullirse para esquivar su aliento relámpago. El ataque impactó en la cubierta, aunque esta vez el blindaje resistió.
Arthur se incorporó, siguiendo con la mirada al depredador mientras aún luchaba por creer lo que veía. Esto es una mierda. Gruñó, girándose para ver a Sienna haciendo girar su cadena. La líder del escuadrón frunció los labios, siguiendo los movimientos del dragón mientras se preparaba para otro ataque. Adam, tienes que adelantarte. Si sigue atacando desde arriba, nos hundiremos. Gritó, soltando su cuchillo. Este se elevó como un dardo, y el dragón, que giraba, no logró esquivar la hoja, que se hundió profundamente en la carne de su hombro. Otra explosión, y ese grito volvió a atravesar el aire. Esta vez, se quedó suspendido en el aire en lugar de intentar esquivar y maniobrar con destreza, y los miró fijamente como un dios furioso. A pesar de ser un monstruo, una criatura llena de instinto y odio, Arthur pudo ver la determinación en sus ojos. Era el momento. Agrupaos. Ladró, corriendo hacia Arthur. Si nos disparan, asegúrense de ser nosotros los que nos ataquen. Adam, más te vale estar preparado, muchacho. Los pasos ligeros de Sienna la colocaron junto a él, con la cadena oculta para no distraerlos de sus disparos. Adam, contamos contigo, susurró, aunque él percibía el orgullo en su voz. Confiaba en el chico y sabía con certeza que podría bloquear el disparo. Arthur esperaba que tuviera razón. Si no podía, vivirían para ahogarse en el mar. Vamos, cabrón. Lo retó Arthur, disparando a muerte con una sola mano. Tenemos un regalo para ti. Adam asintió y se concentró, observando atentamente al dragón con sus ojos ocultos. Aunque era imposible que lo entendiera, el desafío de Arthur bastó para obligar al Phelan a sumergirse. Un rugido siniestro, más profundo que los chillidos y chillidos que le habían arrancado antes, inundó el barco mientras caía hacia ellos. La cabeza se echó ligeramente hacia atrás, como una cobra escupiendo, y Arthur se tensó. Ahí viene. El rayo se disparó una vez más, una luz blanca y ardiente que chispeaba furiosamente por el aire. Se movía a una velocidad increíble, y Arthur estaba seguro de que, aunque quisiera, no habría forma de esquivar la explosión. Era más grande y potente que los rayos que había usado antes. Justo cuando el ataque estaba a punto de impactarlos y aniquilarlos a los tres, la espada de Adam se desenvainó. La delgada hoja, imposible para Arthur de detener algo más grueso que un trozo de madera, absorbió la gran explosión de energía. El gran destello de luz hizo que Arthur y Sienna se protegieran los ojos, pero el pistolero observó con asombro cómo Adam recibía todo el ataque con su espada. La pierna del chico se dobló por la tensión del ataque, gritando su ira contra el dragón mientras seguía recibiendo el impacto. En cuanto terminó, Adam envainó su arma y cayó de rodillas. Arthur miró fijamente al joven, desconcertado de que tal cosa fuera posible. Sienna no se quedó paralizada ante tal sorpresa. Adam, levántate. Tienes que matarlo. Lo instó, ayudándolo a ponerse de pie. Las líneas rojas de su chaqueta eran mucho más visibles ahora, y permanecía casi como un borracho, inclinado e inerte. Esto no va a funcionar, comprendió Arthur. Cualquier esfuerzo invertido en absorber ataques como ese, había sido demasiado para que Adam pudiera reaccionar de inmediato. El dragón seguía en picado, y si se estrellaba contra la nave, estarían perdidos. La visión de Arthur se volvió dorada una vez más. Retrocedió un paso, desenfundando su pistola. Al revólver aún le quedaba una bala de alta velocidad, y sabía exactamente dónde disparar. El tiempo se detuvo, y apuntó al monstruo que descendía, decidido a acabar con sus vidas. No se oía ningún sonido, y el chasquido de su martillo sonaba como un recuento de muertos. Observó cómo se acercaba el dragón, increíblemente grande, gruñendo con sus enormes dientes y sus alas batientes. Y justo encima de los dientes, el ojo brillante. Arthur señaló, exhaló y apretó el gatillo. El disparo trajo consigo la realidad, y se alegró de ver cómo su bala se hundía en el ojo del dragón. El Phelan chilló de dolor y se alzó, luchando por esquivar al hombre herido con las diminutas balas. Gracias a que se alzó, la serpiente no se estrelló contra la cubierta. Al pasar, la espada de Adam se liberó. El mundo se volvió rojo. Cuando Arthur recobró la consciencia, tenía un cuerpo cálido encima. El sutil sonido de las olas al chocar contra el barco le indicó que no estaba muerto, y Arthur gimió de dolor. Lo último que recordaba era el ataque de Adam y la inmensa presión que le siguió. Arthur se sintió como si lo aplastara un elefante. Había sido tan intenso. Sin embargo, estaba vivo, y el cuerpo que lo cubría se movió ligeramente. Arthur lo rodeó con un brazo por instinto, esperando que a Sienna no le importara. Para ser justos, era bastante guapa, y si ser placado por mujeres hermosas iba a ser algo nuevo en su vida, no iba a quejarse.
al menos hasta que ella se ofendiera. Sienna se movió de nuevo, y Arthur se obligó a abrir los ojos. Si Adam lo estaba mirando, nunca dejaría de oírlo. Cuando por fin dejó entrar la luz, Arthur distinguió la vaga silueta de alguien de pie sobre él. Piel bronceada, una sonrisa burlona, y Arthur ya sabía que estaba en problemas. Si el mocoso quería regodearse, bien. Arthur estaba cómodo donde estaba. El pistolero parpadeó de nuevo, y la vaga silueta se transformó en la propia Sienna, con el pergamino desplegado y haciendo algo. Sienna estaba de pie sobre él. No tumbada sobre él. Esa no era Sienna. Eso no está bien. Arthur pensó para sí mismo, y finalmente bajó la mirada hacia la persona que había sostenido en sus brazos. En lugar del voluptuoso tigre fauno que lo había guiado desde su llegada a Bakuo, encontró la figura inconsciente y con la mandíbula descolgada de Adam Taurus. Al darse cuenta, Arthur apartó al adolescente inconsciente de sí con el mismo fervor con el que se apartaría a una serpiente, con los ojos abiertos y una expresión de horror en el rostro. Adam no despertó de la acción, sino que simplemente se dejó caer bruscamente en la cubierta y gimió. Arthur lo observó por un momento, todavía tratando de procesar exactamente lo que acababa de hacer. Y la sonrisa de Sienna era demasiado presumida. No quiero oír ni una palabra, susurró Arthur con tono amenazador, apuntando con el dedo al líder colmillo blanco a modo de advertencia. La sonrisa de Sienna se ensanchó, pero se compadeció de él y no dijo nada. El fauno tigre le tendió la mano para ayudarlo a levantarse, y Arthur la aceptó con gusto, alejándose unos pasos del fauno inconsciente que había abrazado con tanta ternura. ¿Cuál es el daño? ¿Perdimos a alguien?, preguntó Arthur rápidamente, ignorando el ardor en sus oídos. Sienna también se apartó, deteniéndose solo para poner a Adam en una posición más cómoda y colocar su espada a su lado. 2 agujeros enormes en la cubierta, 2 tornillos rotos pero reparables, y algunos golpes y magulladuras en la bodega, informó Sienna. Los camiones ofrecieron una buena cobertura para todos, pero la cabina del número 3 quedó destruida. Como ya está vacía, no la necesitamos desesperadamente hasta que lleguemos a tierra firme. Aunque la reparación podría llevar algún tiempo. Gracias a Dios por eso entonces. Arthur se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo. Luchar contra un dragón marino era una cosa, pero un dragón marino que vuela y lanza rayos por la boca. Arthur podría contar ese chiste el resto de sus días y nunca sería gracioso. Así que era un Grimm, ¿eh? Arthur se crujió el cuello, moviendo los hombros para despejar las contracturas. ¿Qué lo había dejado inconsciente? Ese era un Grimm muy grande y antiguo. Los sospechosos habituales no son tan grandes ni formidables. Felicidades por matar a tu primer monstruo marino. Sienna sonrió con suficiencia, y Arthur simplemente resopló y se volvió a poner el sombrero. Ojalá sea el último que vea. ¿Qué hizo Adam ahí atrás? Lo vi sacar la espada, y fue como si hubiera despertado de una pelea de bar perdida. Arthur volvió a mirar al adolescente inconsciente con preocupación en el rostro mientras el chico descansaba. Estaba claramente bien, pero la extrañeza de la situación lo tenía nervioso. La semblanza de Adam le permite absorber daño con su espada y usar la energía para potenciar sus habilidades, explicó Sienna, caminando de regreso al puente. Arthur volvió a mirar al hombre dormido en el suelo, pero decidió que estaría bien y que quería deshacerse de él de todos modos. Sacudiéndose el polvo inconscientemente, el pistolero siguió a su amigo por la escalera. A veces es para que se mueva más rápido, a veces puede usar ilusiones básicas, pero normalmente amplifica sus técnicas de espada con eso. Sin embargo, creo que lo que vimos hoy fue lo máximo que ha absorbido. Ese golpe fue demasiado, incluso para Adam. Arthur puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. Ni siquiera lo vi matarlo. ¿Saltó y lo apuñaló? ¿Quizás le cortó la cabeza? Sienna se detuvo cuando él preguntó y luego continuó bajando por la plataforma en lugar de caminar hacia el puente. Curioso, Arthur la siguió. En lugar de responderle, Sienna simplemente señaló hacia el agua detrás del barco. Los marineros bajaban por la popa, y su movimiento atrajo su atención al principio. Pero cuando finalmente vio hacia dónde apuntaba, Arthur tuvo que agarrarse a la barandilla para estabilizarse. Flotando en el agua y desintegrándose lentamente, el Pheilon yacía muerto entre las olas. Lo increíble era cómo había sido bisecado por la mitad, y la cola había desaparecido por completo. Adam lo había cortado en 2. Arthur lo miró fijamente, dudando de su visión durante unos instantes. Parpadeó, dándose cuenta finalmente de que era real, y luego bajó la vista hacia sus fundas. Muerte y vida brillaban bajo el sol de la tarde, listas para disparar como siempre.
Pero ante una monstruosidad como esa, no habían hecho más que molestarla. Incluso sus balas más caras, que no tenía forma de recuperar, no habían hecho más que hacerlo gritar y enfurecerla. Necesito algo más grande, pensó Arthur. Su rifle, guardado en la bodega, no le habría servido de nada más que las pistolas, y Siena había dicho que el mundo estaba lleno de Grimm. Ni siquiera le sorprendió el Pheilon, solo notó que era viejo y grande. Había mencionado a un dragón marino gigante como él lo haría con un bagre enorme. El Sea Pheilon ha muerto, y nos aseguraremos de difundir que el Colmillo Blanco defendió un barco lleno de humanos de la colosal criatura. Siena se cruzó de brazos y se inclinó sobre la barandilla, siguiendo con la mirada a los marineros que trabajaban como un depredador. No solo protegimos la carga que fuimos a buscar hasta Bakuo, sino que salvamos a algunas personas y conseguimos buena publicidad en el proceso. Este viaje está siendo todo un éxito. Lo miró. Debería llevarte conmigo en todas mis misiones de larga distancia. ¿Qué puedo decir? Soy un tipo con suerte. El gruñido que acompañó su declaración le indicó que era una broma, y Siena rió entre dientes y sonrió. Vi ese disparo, por cierto. Adam mató al dragón y nos salvó, pero nunca habría tenido la oportunidad si no le hubieras disparado al ojo de un dragón que se lanzaba en picado con una pistola desde más de 100 metros de distancia. Su elogio fue sincero y directo, y Arthur no pudo soportarlo mirándola. Si lo hubiera matado con esa bala, tendrías razón. Solo lo hice estremecer. Pero lo que hizo Adam ahí fuera fue algo especial. Simplemente apreté el gatillo. La sonrisa de Siena se desvaneció cuando él ignoró sus elogios, y ella se irguió un poco. Siena Khan no reparte elogios a la ligera, Arthur, lo regañó. No te equivoques. Si no hubieras disparado, estaríamos muertos. Todos bajo mi cuidado estarían muertos. Así que hazme un favor y acepta el maldito cumplido por una vez. Arthur arqueó las cejas y retrocedió un poco. Sí, señora. Supongo que no estoy acostumbrado, eso es todo. Se disculpó tímidamente. El fauno tigre apartó la mirada, y se dio cuenta de que su disculpa no la tranquilizó del todo. No puedo cumplir lo que prometí si todos nos vamos al infierno, y yo era el único que podía disparar. Y no es que tus cadenas y cuchillos explosivos no sean algo. Añadió esto último con una sonrisa, y ella lo fulminó con la mirada. Sin embargo, no había ardor en su mirada, y los dos volvieron a sumirse en un cómodo silencio. Es extraño, dijo Siena después de un par de minutos. He pasado toda mi vida presenciando el egoísmo y la depravación del hombre, y justo cuando estoy haciendo algo al respecto, aquí viene un ejemplo de todo lo que creía ausente de la humanidad. Si no fuera por tus historias de América, te consideraría un fauno disfrazado. Dado que era una luchadora por la libertad de los faunos, Arthur asumió que lo decía como un elogio. La gente es gente, Siena. Como le dije a Adam, si juzgáramos a la gente por los peores ejemplos, no quedaría nadie en quien confiar. Sé que no soy el mejor hombre del mundo, y lo acepto bien, pero también me dice que la mayoría de la gente simplemente tiene miedo y solo piensa en sí misma. He visto el mal, pero he visto mucho más bien. Arthur se inclinó hacia adelante sobre la misma barandilla que ella, apoyando los antebrazos en el metal y empujándola con el hombro. Como un líder de escuadrón Colmillo Blanco que contrató a un vaquero con mala suerte y evitó que lo mataran por su propia ignorancia. Ella sonrió suavemente ante el elogio y luego le devolvió el empujón. Creo que el último dicho que escuché fue: cualquiera que valiera la pena habría hecho lo mismo. Espero que no recuerdes más frases como esa. Parece un verdadero estafador, bromeó Arthur, y Siena rió. Rió mucho más de lo que él creía que merecía la broma, lo que lo preocupó. Mirándola de reojo, Arthur sintió que se le helaba la sangre cuando ella sacó su pergamino. Es un viejo vaquero sabio, pero no estoy de acuerdo con su gusto por los hombres. Ella rió entre dientes, y Arthur vio una imagen en su pergamino que le hizo palidecer. Allí, en su pergamino, había una imagen de él aferrándose con fuerza a Adam Taurus como si le fuera la vida en ello. Los dos estaban obviamente inconscientes, pero eso no hacía la evidencia menos incriminatoria. La vergüenza de antes regresó con toda su fuerza, y Arthur intentó agarrar el dispositivo. No era lo suficientemente experto con esas cosas como para saber cómo borrar algo, pero por Dios que haría el esfuerzo. Siena se apartó con gracia de su alcance, y su risa volvió con fuerza mientras lo esquivaba con facilidad. El fauno tuvo la audacia de retroceder mientras la perseguía, agitando el dispositivo ofensivo de forma provocativa.
Sus reflejos naturales y su experiencia le facilitaron esquivar las esquinas y bajar la escalera, manteniéndose lo suficientemente lejos como para escapar de su agarre, pero lo suficientemente cerca como para que no abandonara la persecución. Corrieron hacia la cubierta principal, mientras Arthur maldecía a gritos mientras seguía al risueño fauno. Los pocos colmillo blanco que habían llegado a la superficie se quedaron mirando mientras su normalmente estoica comandante reía como una adolescente, lanzando su pergamino de mano en mano mientras esquivaba y se agachaba ante los intentos enrojecidos de Arthur por capturarla. Cuando llegaron a la cubierta plana donde acababan de luchar contra un dragón marino gigante, Arthur sacó un trozo de cuerda de su morral. ¿Me das un tirón en la nariz? El lazo de cuerda le llegó casi de forma natural, y lo enrolló varias veces mientras seguía el cuerpo cambiante de Sienna. Estaba casi a punto de soltarlo y arrastrarla cuando llegaron a su lugar original. Adam estaba sentado, aturdido, sujetándose la cabeza y gimiendo. Sienna se mantuvo lo suficientemente cerca de Arthur como para que no pudiera verlo, luego saltó hábilmente sobre él y dejó que Arthur tropezara con sus piernas. La cuerda que blandía voló frente a Arthur en un intento fallido, y el vaquero solo pudo observar cómo la cubierta se alzaba para recibirlo por segunda vez. Al estrellarse contra el suelo, Adam se incorporó de nuevo y miró a su alrededor, completamente desconcertado por la razón por la que Sienna y los demás miembros de Colmillo Blanco se estaban riendo a carcajadas. ¿Qué me perdí?, murmuró el joven, y Arthur, derrotado, se golpeó la cabeza contra la cubierta por segunda vez, y su sombrero se cayó. Odio el océano. Capítulo 5. Los daños en la nave resultaron ser fáciles de reparar, y volvieron a navegar en 18 horas. Adam pasó tiempo recuperándose, con algunas contusiones leves y una grave pérdida de aura. Al parecer, aunque podía reflejar cantidades absurdas de daño a sus oponentes, aún necesitaba aura para manipular la energía. Tras enviar 2 ráfagas de un Sea Feilon, el angustiado adolescente quedó fuera de combate hasta que llegaron a Mistral. Como compartía camarote con Tucson, todos los involucrados pensaron que sería mejor poner a Cain y Adam en la misma habitación, y que Tucson y Arthur compartieran habitación. Esto le daba a Arthur mucho tiempo para socializar con el resto del Colmillo Blanco, como Tucson y Cain. Aún hablaba a menudo con Sienna, aunque estaba demasiado ocupada para una charla seria y sincera. En muchos sentidos, su liderazgo le recordaba a Dutch, por lo involucrada que estaba en la vida y los objetivos de sus seguidores. No se limitaba a mandar a la gente ni a preguntar por qué las cosas no progresaban. Sienna tomó las riendas y animó al Colmillo Blanco, trabajando con ellos para completar las tareas que tenían en común, en lugar de reprenderlos si surgía algún problema. Eso no significaba que fuera inmune a la frustración, pero dejó claro que estaba disgustada con los resultados, no con la gente. Así, Tucson y Arthur pasaron el tiempo de reparación charlando e intercambiando historias. Arthur les había contado algunas anécdotas de su tiempo con la banda de Van der Linde, y Tucson les había revelado que aspiraba a ser escritor. Nunca he visto a nadie lastimarse con un libro, dijo Tucson mientras descansaban en la cabaña. Claro, puedes lanzárselo a alguien o golpearlo con él, pero un libro en sí mismo no tiene mucha malicia. Si dice algo que no te gusta, simplemente puedes cerrarlo y guardarlo. Y cuentan muchísimas historias maravillosas. Seguro que te equivocas de negocio si te gustan tanto los libros, señaló Arthur. Parece que cualquier publicación de Colmillo Blanco podría no ser aceptada en unos años. Tucson se encogió de hombros. De todas formas, estoy a punto de dejar todo esto de luchador por la libertad. Sienna es una gran líder, la verdad, pero quiere luchar más y ser más dura con los reinos. No me apunté para aterrorizar a la gente. El fauno se había recostado, con la mirada fija en el techo. Tengo familia en Vale. Pensé que podría mudarme allí y abrir una librería o algo así. No hay nada de malo en vender libros. Arthur asintió, pero no dijo nada. Sienna no había sido sutil con sus planes. Cuando regresara a la casa de fieras, estaría discutiendo para reemplazar a Gira Belladonna como líder del Colmillo Blanco. Era parte de la razón por la que se había esforzado tanto en llevar los materiales de construcción a Cuocuana. La aldea estaba creciendo y necesitaba un liderazgo más permanente. No solo eso, sino que Gira tenía una hija a punto de convertirse en adolescente. No solo tenía las responsabilidades de un padre, sino que ser el líder del Colmillo Blanco convertía a toda su familia en blanco de algunos de sus oponentes más radicales. Haz lo que tengas que hacer. Nadie debería ser obligado a luchar si no quiere. Defensa propia excluida, por supuesto, razonó.
Por lo que sé de Siena, y sé que no es mucho, parece lo suficientemente comprensiva como para dejarte vivir tu vida. Tucson sonrió y señaló a Arthur, su sonrisa cómplice se agrandó a medida que el pistolero fruncía el ceño con confusión. Oh, creo que la conoce mejor de lo que cree, señor Morgan. No exagero si digo que es su primer amigo humano en años. Siena creció en Mistral, y aunque el racismo no era tan grave en la mayoría de las zonas, los lugares donde a la gente no le gustaban los faunos eran brutales. En Atlas y Vale, nos insultaban o nos negaban el servicio. En Mistral, trataban a los faunos como si ni siquiera existiéramos. Ni miradas, ni asentimientos, ni servicio. Absolutamente ninguna interacción. Se nos consideraba ciudadanos innombrables. Nuestras manifestaciones y mítines han contribuido mucho a cambiar eso, pero esos fueron los años en que Siena creció. La ha conservado, eso seguro. Y, sin embargo, Arthur Morgan puede hacerse amigo de ella en un día. Arthur descartó el elogio con un bufido. Ella ya se había explicado. Era honesto, y ella lo disfrutaba. Claro, tuvo una infancia difícil en cuanto a humanidad, pero Arthur no había sido diferente de un cazador rebelde que necesitaba ayuda. No había nada especial en lo que él había hecho por ella, y no había razón para que ella lo tratara de forma diferente. Solo estaba siendo amable, nada más. Cuando lo dijo, Tucson solo rió de nuevo. Bueno, al menos no tienen ni idea. Aún así, no puedo subestimar lo mucho que están haciendo por el colmillo blanco. Ante la mirada confundida de Arthur, Tucson levantó una mano. Escúchenme. Antes de conocerlos, Siena era tan propensa a hablar con un humano como a estrangularlo. Demasiada desconfianza y demasiadas malas experiencias a lo largo del tiempo. Me uní al colmillo blanco más o menos al mismo tiempo que ella, y estaba mucho más enfadada por aquel entonces. Pero esta última semana, más o menos, ha estado más moderada que nunca. De hecho, habla con los humanos de la tripulación y ha charlado un poco con el capitán. Dado que probablemente esté a punto de tomar el control del colmillo blanco, les han hecho un gran favor a ambas razas. Tucson suspiró, rascándose la cabeza mientras cruzaba los pies. Decidí irme cuando tomó el poder, en cuanto supe que lo iba a conseguir, pero, si hubieran estado aquí hace un mes, quizá me habría quedado. No puedes confiar tanto en que pase más de una semana con ella, la retó Arthur con tono desafiante. Sí, puede que se comporte diferente, pero Siena sigue comportándose así. No la estoy obligando a ser una persona diferente. ¿En serio, qué tan mala era? Según Tucson, Siena había estado casi obsesionada con aniquilar a la humanidad antes de que él apareciera. Dado lo que sabía de la mujer y lo inteligente que era, sin duda era una exageración. De eso se trata. Lady Khan no es ningún animal, siempre ha estado planeando y observando. Pero las dudas que tenía sobre su propia perspectiva debieron haber existido, o nunca habrías tenido tanto éxito. No quiere herir a la gente ni atacar convoyes para salirse con la suya, simplemente siente que no hay otra opción. Las protestas de Gira han tenido un efecto positivo, pero no le bastan. Quiere igualdad de trato para los fauno lo antes posible, y cree que todos los que han sido escupidos y pisoteados desde entonces deberían culparla. Le recordaba un poco a Arthur al capitán Monroe, el capitán del ejército, un corazón quebrantado, que había intentado interponerse entre la nación Wapiti y un coronel fracasado de la guerra civil en un frenesí de gloria. Tal como lo explicó Tucson, Monroe se lo había tomado como algo personal cada vez que los Wapiti y el ejército se enfrentaban. No puede responsabilizarse así. No es sano, dijo Arthur en voz baja. Se nota que se preocupa por su gente, incluso por Adam. Ese chico tiene más motivos para odiar a los humanos que ella, pero estuvo dispuesto a atendernos a ambos en lugar de embarcarse. Todos en el colmillo blanco respetan a la Khan. Simplemente parece que le recuerdas que Siena Khan es más que la heroína del colmillo blanco. A veces olvida que es una persona, no una mesías condenada al éxito absoluto o al fracaso total. Es mucho peso para que lo lleve una persona sola. Vaya. Tenía sentido hasta cierto punto, pero Arthur no la conocía tan bien como Tucson. Por la forma en que lo describió, Siena no tenía una buena razón para confiar en él como antes. ¿Qué había dicho? ¿Que su honestidad había sido refrescante? Él conocía bien la maldad y el egoísmo de la humanidad, pero ¿cuántas veces necesitabas que te engañaran antes de renunciar a ellos por completo? Quizás el hecho de que existieran diferencias reales entre los faunos y los humanos lo facilitaba, pero Arthur no podía imaginar lo grave que debía haber sido. Me han maldecido y herido tanto como a los demás, pero, ¿podría soportarlo?
¿Ser ignorado y tratado como si ni siquiera existiera? No era una pregunta que fuera a responder pronto. Antes de que pudiera recorrer ese camino mórbido, Arthur sacó su diario de su mochila. Al abrirlo, se sorprendió un poco al ver que, a pesar de su tiempo libre, no había escrito la primera página desde que llegó a Remnant. La última página escrita había sido las palabras de un hombre moribundo, alguien que reflexionaba sobre una vida de errores y malas decisiones. Ahora, estaba en una tierra completamente nueva y tenía una gran oportunidad por delante. Mientras sacaba el bolígrafo y empezaba a escribir, se le ocurrieron dos cosas más. Primero, no se le ocurría dónde empezar. Segundo, ¿debería realmente continuar el diario allí? ¿O sería mejor empezar uno nuevo, para seguir con el nuevo capítulo de su vida? Todo lo que había escrito en el diario hasta el momento había sido desde aquella fría y gélida noche después del fracaso del atraco a Blackwater. Cada pérdida, cada amigo caído y cada pensamiento frustrado había sido vertido en su diario. También había cosas buenas. Ilustraciones de paisajes asombrosos y únicos en la frontera estadounidense, la gran cantidad de gente maravillosa que había conocido. Pero todo había terminado. Por mucho que odiara admitirlo, no tenía claro cómo volver a Estados Unidos. Summer había mencionado algo sobre usar la reliquia, pero ¿cuál era la probabilidad de que consiguiera usar precisamente lo que le habían pedido que entregara? Entonces, ¿te gustan mucho los libros, Empezó Arthur, cambiando de tema antes de que se adentraran en terreno peligroso. ¿Quieres una buena idea para una novela? Tucson parecía a punto de reprender a Arthur por empezar un nuevo tema, pero la curiosidad le ganó. Claro. ¿Qué tienes en mente? Arthur resopló y hojeó su diario distraídamente, sin leerlo realmente, sino recordando todo lo que había anotado. Parecía la mitad de su vida, cuando en realidad solo había sido 1, quizá 2 años como máximo. Sin embargo, el mundo había estado en su contra, salvo por algunos amables desconocidos. Si Tucson quería salir del colmillo blanco con éxito, iba a necesitar dinero. ¿Qué tal una película del oeste? Preguntó Arthur esperanzado. Intentó no sentirse ofendido cuando Tucson soltó una carcajada áspera, tapándose la boca con la mano y negando con la cabeza. ¿Bromeas? Arthur, sé que parezco sabio y que he viajado por el mundo, pero no sé lo suficiente de historias del oeste como para escribir más que un rollo heroico de sala de espera de 100 páginas. Además, esas historias no tienen suficiente sustancia. El pistolero sabía a qué se refería. En Estados Unidos, leía las historias de vaqueros mientras esperaba en una sala de espera o un ferry. Tenían algo de verdad, pero las habían exagerado y cortado demasiado pronto. Bueno, el problema es que terminan demasiado pronto. Muestran al vaquero cabalgando hacia el atardecer como si fuera a vivir feliz. No dicen que fue la última vez que se sintió feliz. Arthur negó con la cabeza. No, hablo de una historia de forajidos de verdad. Una contradicción, robos de trenes e incluso un naufragio en una isla lejana. ¿Te interesa? Tucson se inclinó hacia adelante, frotándose las manos con un brillo en los ojos. Ahora, Arthur podía ver ese anhelo por la historia. Al menos, el hombre había dicho la verdad. Lo admito, tienes mi atención. Mi única pregunta es ¿por qué no has escrito uno, si tienes un recurso así? Esta vez, le tocó a Arthur reír. Tucson, te conozco desde hace poco, pero ya deberías saber que los juegos de palabras no son mi especialidad, sobre todo una vez plasmados en papel. He luchado con cerdos que eran menos frustrantes que escribir para un libro. Pero sí que anoté algunas cosas y dibujé algunas más. Arthur dudó, preguntándose si se estaba extralimitando. Toda mi vida he huido de algo. De la ley, de los forajidos, diablos. Incluso de animales salvajes a veces. Pero cuando llegó el momento de escapar, no aproveché la oportunidad que me dieron. Ahora Sienna va a hacer todo lo posible por hacer lo correcto por el colmillo blanco, y confío en ella. Pero si quieres salir y no volver, esto podría ser lo que necesitas. Dicho esto, le ofreció el diario al fauno. Así lo hizo, y al abrir la primera página, el libro de Blackwater lo recibió. Cifras, detalles de robos, atracos y todas las demás tonterías que habían cometido antes de la ruptura de la banda danzaban ante los ojos de Tucson, y Arthur no pudo evitar sonreír al pasar la página con más fervor. La página siguiente mostraba a Arthur llorando a Dave y Jenny, atrapados en el pueblo abandonado y helado de Colter, esperando a que se derritiera la nieve. Salvar a John de una manada de lobos, cazar con Charles cuando escaseaba la comida, emboscar a los O'Driscoll. Cada día parecía que les esperaba una aventura u otra. Claro, había tenido tiempo de inactividad, de lo contrario no habría podido escribir ni dibujar lo que había visto.
Pero ese diario contenía suficiente material como para que Tucson tuviera un buen comienzo. Arthur, esto es, Tucson se esforzó por encontrar las palabras. No sé qué decir. Es esto. ¿De verdad pasó todo esto? El pistolero sonrió con suficiencia, y lo interpretó como una señal para irse. Se puso de pie, crujiendo la espalda y gimiendo de satisfacción mientras Tucson absorbía con avidez la historia escrita en las páginas. Dejo que lo averigües tú, amigo. Voy a ver qué trama nuestro ilustre líder. Parece que tienes algo que leer. Le dio una palmadita a Tucson en el hombro, dejando al desconcertado hombre absorto en las aventuras de un forajido llamado Arthur Morgan. El pasillo exterior de los camarotes de la tripulación era estrecho, y dos personas apenas podían caminar juntas. Por suerte, todos los demás ya estaban ocupados en el barco, y con Adam en reposo absoluto, las probabilidades de que el día de Arthur se arruinara eran menores de lo habitual. Sin embargo, un viaje a la cubierta hasta el puente no les permitió llegar a Siena, ni tampoco a sus aposentos personales. Todos los marineros estaban ocupados con sus tareas, y Arthur no iba a interrumpirlos por curiosidad. Llegarían a tierra en un día, y estaban atrapados entre la revisión de las reparaciones y los preparativos para el atraque. Tras media hora deambulando por el barco con la esperanza de encontrarla, Arthur se dio por vencido y decidió bajar a la bodega. Probablemente, Famine se estaba sintiendo sola, y de todas formas, probablemente le vendría bien un buen cepillado. Mientras Arthur bajaba por la escalerilla y doblaba la esquina hacia donde Famine estaba embarcada, lo recibió una visión inesperada. Siena ya estaba cepillando a Ambre, pasando el cepillo por su liso pelaje negro y acariciándolo con ternura. Ambre era lo más alejado de un caballo torturado, y Arturo tenía un lema personal: quien maltrata a su caballo, se maltrata a sí mismo. Pero si un caballo podía parecer presumido, el árabe negro que estaba cepillando el futuro líder del colmillo blanco simplemente lo rezumaba. Arturo se aclaró la garganta para anunciarse, y Siena se giró para mirarlo con una sonrisa. Sin embargo, no dejó de cepillarlo. Contrólate, hombre. No tienes celos de un caballo. Hola, Arthur. Me preguntaba cuándo bajarías, lo saludó, rascándole el trasero y la oreja a Ambre mientras se acercaba a él. El capitán dice que estaremos atracados mañana al mediodía si el tiempo acompaña, y me quedé sin nada que hacer. Al decir eso, Arthur se percató de otro aspecto del cuidado de los caballos. Un olor rancio a estiércol le golpeó la nariz e hizo una mueca. ¿Qué pinta tenía que Siena bajara a visitar al caballo y él no hubiera limpiado el establo? Cogió una pala y un cubo de junto al mamparo y se colocó detrás de Ambre, confiando en que el caballo y Siena no le pegarían una patada. ¿Sabes? Hay gente que es muy susceptible con sus caballos, dijo con autoridad, guiñándole un ojo a Siena por encima de la espalda de Ambre para que supiera que bromeaba. Una mujer que baja a cuidar el caballo de un hombre podría tener que lidiar con rumores desagradables. Siena respondió con un HMM, y terminó de cepillar el flanco de Ambre, dándole al caballo unas palmaditas más antes de dejar el cepillo junto a la silla en la cubierta. Observó a Arthur recoger los restos del caballo lo mejor que pudo, apoyado en el mamparo mientras el pistolero trabajaba. Te aseguro que estoy por encima de cualquier rumor que pueda circular, sobre todo de los falsos. ¡Ay! Arthur hizo una mueca de buen humor y terminó su tarea, agarrando el cubo y dirigiéndose a la escalera para vaciarlo por el borde. El fauno tigre acarició la mejilla de Ambre un par de veces más a modo de despedida, y cayó a una distancia tolerable detrás de él. Una de las desventajas de ser fauno era la nariz sensible, y Arthur llevaba un cubo lleno de mierda. Bueno, si vamos tan bien como dicen, parece que esta noche me acabaré el whisky. Arthur se encogió de hombros, recordándose a sí mismo que debía sacar las botellas de sus alforjas. Calculo que para cuando lleguemos a tierra, habrá demasiadas cosas en las que concentrarse como para estar borrachos. Llegó a la cubierta principal y se giró de inmediato, arrojando los excrementos al océano. Agitó el cubo por si acaso, lo dejó a su lado y se limpió las manos. Una vez que el olor desapareció, Siena pudo estar de pie junto a él. Dudo que Tucson aprecie tener un vaquero borracho como compañero de piso, comentó. Arthur rió entre dientes al imaginarse a Tucson intentando leer mientras cantaba desafinado. Sería una lástima. Le di algo que hacer y no voy a molestarlo. Pensé que, como los marineros me prestaron algunas de sus cosas, podría compartir algunas de las mías. Ya había limpiado sus armas y organizado su equipo para desembarcar rápidamente en cuanto llegara la Mistral. Lo único que le quedaba por hacer era beber, y maldita sea, lo hacía solo. Bueno, si piensas compartir una copa, ¿por qué no lo haces conmigo?
ofreció Sienna con inocencia, mirando al mar. Arthur la miró sobresaltado y apartó la mirada antes de que ella pudiera captar su sorpresa. ¿Le estaba pidiendo que fuera a sus aposentos? Un momento después, sintió ganas de darse una bofetada. ¿Quién demonios era, Lenny? Saltando a la primera conclusión como un jovencito con la primera chica que le gusta. No tenía nada de malo tomar una copa entre amigos, y Sienna tenía grandes responsabilidades por delante. Si quería desahogarse y tomar una copa, ¿quién era él para negarse? Me parece una buena idea. Sonrió, y se sintió aliviado cuando ella le devolvió la sonrisa. ¿Estás nerviosa por lo que viene? No sé mucho de ustedes ni de sus ideas políticas, pero lo que he oído me hace pensar que estás a punto de convertirte en una mujer muy importante. Esperaba que sonriera y bromeara al respecto, o tal vez que se lo tomara con estoicismo, como la había visto hacer innumerables veces con el resto del colmillo blanco. En cambio, suspiró. Es un paso en la dirección correcta, y es lo que necesitamos. Pero ya sé que no será agradable. Se apoyó en la barandilla, esta vez con todo su peso. Era un día precioso, y la brisa marina era suave y agradable. Sin embargo, allí estaba Sienna Khan, desplomada sobre una barandilla, con aspecto desdichado. Liderar gente nunca es agradable. Por eso nunca quise el trabajo, dijo Arthur, girándose para apoyar un brazo en el borde y dejando caer el otro a un lado. No cualquiera puede liderar, señorita Khan. Eso es parte de lo que la hace tan especial. Sienna se burló. Por favor. Si no fuera tan propenso a dejarse llevar por la ira, Adam podría liderar al colmillo blanco. Solo tienes que reunir a todos en una sala, decirles qué hacer y las consecuencias de no hacerlo. Yo, titubeó. No quiero arrebatarle el colmillo blanco a Gira, pero él está contento con lo que tiene. Los faunos son mucho mejores ahora que después de la guerra, y cree que con eso basta. No estoy de acuerdo. Pero significa que debo ocupar su lugar, y no puedo evitar sentir que lo estoy traicionando. ¿Has hablado con él sobre esto? Preguntó Arthur. Cuando Sienna bajó la mirada al agua en lugar de mirarlo a él, el pistolero gimió y se frotó la nariz. Claro que no. Hasta que me declaren líder, lo desafiaré en una rebelión abierta, insistió. Si no se toma una decisión pronto, el colmillo blanco podría fracturarse, enfrentando a mis partidarios contra los suyos. Incluso si ambos deseamos la paz interna, los miembros de ambos bandos usarían el cisma como excusa para actuar irracionalmente. Tengo que plantearlo cuando esté lista para presionar por ello. Entiendo por qué no querías protestar, murmuró Arthur, sabiendo perfectamente que sus orejas lo captaban por cómo se movían. Parece que está acostumbrado a progresar poco a poco. Un cambio repentino y violento no le va a convencer. Y además, tus partidarios ya te apoyan, quieras o no. Parece que solo cuando no hablan de que tomes el control es cuando estás presente. Los hombros de Sienna se encorvaron aún más, y él oyó el metal crujir al agarrarse a la barandilla. Ajá. Como era de esperar, podía doblar metal con su fuerza. Si las cosas seguían como parecían, o lo golpearía con las barras del borde del barco o se tiraría del barco para evitarse el problema. Respeto a Belladonna, pero sé que no está haciendo lo que necesitamos. Si tan solo escuchara, no tendría que obligarlo a irse. Cada vez que le he dicho que necesitamos más acción, se ha negado tan rápido que siento que se ha dado por vencido. Levantó las manos y retrocedió, sintiendo un raro momento de frustración desenfrenada. Arthur miró discretamente a su alrededor para ver si había algún colmillo blanco observando, pero por suerte todos habían bajado a cubierta. Bien, no necesitaban ver a su líder desprestigiada. Te diré que, dijo Arthur, dándole una palmadita en el hombro. Voy a por unas copas y unas bebidas, y nos vemos en tu camarote. Así podemos hablar de todo sin que montes un escándalo. ¿Te parece bien? Ella no respondió, solo asintió y suspiró. Se irguió de nuevo, el Khan recuperó su porte habitual y le dedicó un gesto majestuoso. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a la escotilla que conducía a los camarotes de la tripulación. Arthur la observó hasta que la escotilla se cerró tras ella, luego se giró y miró hacia el mar. Idiota, Arthur Morgan. ¿En qué demonios te has metido? Aún así, como prometió, bajó a la bodega y recogió su alcohol como cualquier vaquero varado, y 30 minutos después se presentó frente a la cabaña de Sienna. Habría llamado, pero ella le abrió la puerta antes de que tuviera la oportunidad. Intentando disimular la sorpresa, Arthur levantó 2 botellas de whisky Kentucky y una licorera de buen brandy. Sus bebidas, mi señora Khan, dijo con una reverencia. Sienna sonrió con sorna ante su intento de humor y luego miró hacia ambos lados del pasillo.
Al ver que nadie veía a Arthur entrar en la cabaña del Cam con alcohol y una sonrisa, lo agarró rápidamente del chaleco y lo arrastró adentro. Arthur entró tambaleándose con un gruñido de sorpresa, luchando por no dejar caer sus ofrendas, tropezar o aplastar a Sienna contra la pared de golpe. Era una tarea para un hombre sobrio, y por suerte, aún lo estaba por el momento. Lo siento. Se disculpó Sienna en voz baja. Con todo lo que está pasando, lo último que necesito es que los chismes lleguen a la gente equivocada. Arthur aceptó su explicación con toda la gracia que pudo, aunque no le gustaba ser un secreto sucio. Aún así, no era como si se estuvieran desnudando y hablando de cosas bíblicas, así que no podía culparla por querer evitar mentiras sin escrúpulos. No te preocupes tanto. Por lo que veo, todo tu equipo está dedicado a ti. Eso, y además de nuestro toro furioso, también me aprecian mucho. Arthur tosió y observó la cabaña. La verdad es que no había mucho de qué hablar. Junto a la puerta había una pequeña silla y un escritorio, que daba a las botellas de whisky con espacio de sobra. A 2 metros de la puerta, había un catre modesto con la bolsa de Sienna debajo. A la derecha del catre había una portilla con vistas al mar. Frente a él, un pequeño baño proporcionaba las necesidades sanitarias básicas, incluyendo una ducha. Lo único que diferenciaba el camarote de Sienna del resto era que solo había una cama. Arthur giró la silla metálica para mirar el catre y se sentó pesadamente, señalándolo con la mano libre. Sienna pasó junto a él, cogiendo un vaso al pasar. Arthur buscó el otro en su bolso y abrió la primera botella de whisky con un mordisco. En lugar de escupirlo al suelo como un vagabundo, se sirvió un par de dedos y dejó el tapón en la mesa junto a la botella. Al fin y al cabo, estaba en presencia de una dama. Gracias por esto, Arthur, dijo Sienna agradecida. Dio un sorbo al whisky y, para su sorpresa, no reaccionó en absoluto, salvo por una leve mueca. Cuanto más hablaba con ella, más se daba cuenta Arthur de que había muy poco de normal en Sienna Khan. Aparte de las cosas que se le subían a la cabeza, claro. Es lo que hay que hacer. No me debes nada. Arthur bebió su vaso de un trago, sonriendo mientras el whisky le quemaba la garganta. Ahora, de lo que quieras hablar, déjalo correr. Nos ocuparemos de ello hasta que se acaben los problemas o se acabe el alcohol. Se llenó el vaso con destreza y se recostó en su asiento con paciencia. Creo que soy consciente de mis problemas, dijo con ironía, tomando otro sorbo y casi vaciando el vaso. De alguna manera, hacía que beber whisky de un vaso barato pareciera majestuoso. Quizás era el atuendo. Lo que me gustaría saber es qué le has hecho a Tucson. Lo revisé de camino hacia aquí y tuve que tocar 3 veces para que abriera. Le pregunté si estaba bien y simplemente me miró así. Sienna intentó poner cara de desconcierto, pero no tuvo el mismo efecto que la de Tucson. Si tuviera que adivinar, diría que ha encontrado un buen libro para leer, respondió Arthur con ambigüedad. Sienna agachó las orejas al mirarlo, y él finalmente cedió. ¿Nunca le contaste a nadie de dónde vengo? ¿Quién me creería? Lo oí del mismísimo hombre, y me costó todo lo que sé sobre humanos no llamarte mentiroso. Señaló sus orejas de gato con énfasis. Hay cosas que se pueden fingir, Arthur, pero si has descubierto cómo ralentizar tu ritmo cardíaco al decir una mentira cada vez que la dices, entonces eres mejor infiltrado que yo. Arthur la miró un momento, recordándose a sí mismo, no por primera vez, que su herencia fauno era más que un simple adorno. Sin embargo, nunca pensó que ella la usara para comprobar si lo engañaba. Bueno, supongo que eso explica algunas cosas. Le di mi diario, el que escribí durante los últimos años. Al principio no me creyó, pero apuesto a que fuiste la primera persona con la que habló desde que salí de la cabaña. Sienna abrió los ojos de par en par y Arthur dio otro trago. ¿Por qué harías eso? Arthur se encogió de hombros, la miró de nuevo y dio otro trago. Seguro que ya te lo ha dicho, pero Tucson Stark no estará mucho tiempo en el Colmillo Blanco. Por lo que me ha contado, vas a provocar más violencia, y ya está cansado de luchar. Arthur levantó una mano cuando ella se levantó del catre, con la furia brillando en sus ojos. Le dije por qué hacías lo que hacías, no te preocupes. No es tanto lo que haces, sino que está cansado. Está agotado de tener que luchar por lo que quiere, y tal como están las cosas ahora, cree que puede tener la vida que quiere. Sienna lo miró fijamente un instante, luego se recostó lentamente en el catre. Suspiró profundamente, terminando su copa en silencio y pidiendo otra. En lugar de inclinarse y servirle, Arthur simplemente le lanzó la botella entera. Ella la atrapó con destreza, derramando 4 dedos más de la botella medio vacía en su copa. Una vez hecho esto, volcó el vaso con un gruñido y luego lo llenó de nuevo.
No intento lastimar a la gente, Arthur, jadeó, y el fuego le quemó hasta el vientre y le avivó las mejillas. Si nos trataran como personas, no como animales, no tendría que hacer nada. Pero no toleraré que nadie trate a mi gente como seres inferiores. Como si mereciéramos menos solo por ser diferentes. Lo sé. Lo sé. Pero sabes mejor que yo que, para ser justos, va contra la naturaleza humana. No digo que sea imposible, pero ser decente así requiere esfuerzo. Al final, son ellos, siendo egoístas y perezosos, los que te causan tanto dolor. La había distraído de preguntar por él, respondiendo como lo hizo. Arthur no había pretendido abordar un tema tan delicado, pero la razón por la que estaba allí era para que Sienna se desahogara. La mujer era una bomba de relojería andante de ansiedad y cadenas de batalla. No lo culpo por irse, pero Tucson lleva un tiempo con el colmillo blanco. Perderlo es como si nos diera la espalda. Sé que no es así, pero lo siento así. Y de repente, Arthur ya no estaba sentado con Sienna Khan en un barco rumbo a Mistral. En cambio, estaba mirando a Dutch van der Linde, maldiciendo a mares sobre John Marston después de que éste desapareciera durante casi un año. La discusión era muy similar, solo que Sienna no se mostraba hostil hacia Tucson. Todavía no, al menos. El repentino momento de lucidez desapareció en cuanto llegó, y Arthur dio otro trago a su whisky. La diferencia entre tú y Tucson es lo que tú quieres. Cuando él se alistó, las cosas eran mucho peores para ustedes, ¿verdad? Sienna asintió, bebiendo un poco más. Quizás ya llegó al punto por el que luchaba. Tú no pararás hasta conseguir la igualdad absoluta, pero Tucson no la necesita. Solo necesita el derecho a abrir una librería en algún lugar y retirarse de esta vida de frustración y lucha por la libertad. Creo que se merece un respiro, al menos. Si hubiera podido atrapar a Dutch antes de que Mika le envenenara la mente, tal vez podrían haber tenido esta charla sobre John. Pero yo estaba tan mal por la marcha de John como Dutch, se recordó Arthur. No tenía la sabiduría que tenía ahora. No se lo guardaré, y no toleraré que nadie más lo haga, dijo Sienna con firmeza. Sus ojos ámbar se posaron en él con interés una vez más. Pero volviendo al tema, ¿qué leyó que lo encerró tan eficazmente? No me digas que la vida de Arthur Morgan fue tan impresionante. Arthur soltó una carcajada áspera ante eso, y Sienna, agradecida, también rió entre dientes. ¿Impresionante? Ni hablar. Sería más preciso decir que iba de un desastre a otro casi constantemente. Disculpen mi francés, añadió en el último minuto, sin darse cuenta de que Sienna no tenía ni idea de dónde estaba Francia. Como no sabía que no soy de aquí, cree que es solo una larga historia que escribí en mi tiempo libre. Supongo que para cuando llegue al final, llenará los huecos. Pero por ahora, esa probablemente será la novela que le consiga a su librería. Solo necesitó sacrificar lo único que Arthur había usado para mantenerse a flote y mantenerse al día con todas las cosas extrañas y horribles que le habían sucedido. No iba a olvidar nada pronto, pero registrarlo en un diario le daba una ilusión de control sobre los acontecimientos. Le permitía recordar cómo pensaba entonces y tomar mejores decisiones de cara al futuro. Es muy generoso de tu parte. Claro, empiezo a dudar de que alguna vez hayas sido egoísta, con la frecuencia con la que ayudas a gente que no conoces. Sienna terminó su bebida y se sirvió otra, y esta vez Arthur notó que se balanceaba ligeramente. O el barco estaba chocando con las olas, o la indomable tigresa finalmente estaba sintiendo el licor. Arthur sabía que tenía la cara roja, y una agradable sensación le inundó la cabeza al destapar la segunda botella de whisky. Solo lo dices porque nunca te robé. Créeme, hay mucha gente que piensa que soy un egoísta. Arthur rió para sí mismo al decirlo. Y no andan muy desencaminados. Muy bien, si tú lo dices. Su tono daba a entender que no lo creía. Aún así, tengo curiosidad por saber qué te trajo hasta aquí. No me malinterpretes, me alegro mucho de que lo hicieras, pero cuando nos conocimos dijiste que casi te mata una infección. ¿Cómo pasó todo eso? Madre mía. Todo eso. Bueno, si ella quería saberlo, tendría que remontarse a cuando la pandilla acampó en el mirador de la herradura. Sí, ya no voy a necesitar esto. Arthur bebió lo que quedaba de su vaso y luego agarró la botella por el cuello. Se la llevó a los labios y bebió 2 tragos con avidez antes de soltarla con un jadeo. Bien, aquí está el comienzo. Hace como 1 año y medio, uno de los nuestros, un hombre llamado Leopold Strauss, fue al pueblo como siempre y buscó a gente en apuros. Los pilló en su peor momento y les ofreció un préstamo con intereses desorbitados, y luego me envió a cobrar cuando no pagaron. Uno de estos pobres diablos era un hombre llamado Thomas Downes.
Y así, se desarrolló una de las mayores vergüenzas de Arthur. Cómo fue a casa de Downes por la noche. Cómo reprendió y amenazó a un hombre enfermo y amable que había cometido un error. Cómo lo golpeó casi hasta la muerte delante de su familia, mientras afirmaba que Downes se lo merecía por haber asumido una deuda que no podía pagar. Y a partir de ahí, se abrieron las compuertas. Le contó sobre los robos en trenes, sobre cómo salvó a Sean de Blackwater, solo para verlo morir de un disparo en Rhodes. Arthur habló de Kieran, el chico que los O'Driscoll ya habían encontrado poco antes de que Arthur lo capturara. Le contó a Sienna cómo lo reprendía y lo maltrataba, a pesar de todos sus esfuerzos por convencerlo de que pertenecía a la banda de Van der Linde. Le contó cómo Kieran había desaparecido un día, y a nadie le importó. Cómo había llegado cabalgando al campamento de Shady Bell, con su cadáver sosteniendo su propia cabeza en el regazo justo antes del ataque de los O'Driscoll. Le habló de Rainsfall y Eagle-Flies y su disputa fallida con el gobierno. Le contó cómo Dutch había alimentado la ira del joven valiente, enfocándola en un objetivo egoísta. Maldijo mientras relataba el viaje de regreso a la reserva, con el niño moribundo sangrando por toda la espalda. O sea, Lenny, John. Los había decepcionado a todos. Y por último, le contó sobre la familia Downes y cómo la señora Downes se prostituía con villanos y maleantes mientras su hijo sufría abusos en la mina de carbón de Annesburg. Sienna permaneció tranquila y atenta mientras Arthur casi se deshace en lágrimas, explicando cómo les había dado todo el dinero que podían aceptar en un inútil intento por mejorar sus vidas. Ya ves, chica. No soy un buen hombre como me dicen. Arthur terminó su botella, que había menguado constantemente durante su relato de 1 hora. Demasiados otros han muerto donde yo no estoy, y si pudiera ocupar su lugar, lo haría sin pensarlo. He hecho cosas terribles, y por una amarga ironía, todavía estoy aquí para verlas empeorar. Cuando Arthur guardó silencio, la cabaña permaneció así durante un tiempo horriblemente largo. Sienna no dijo nada, con la mirada fija en el suelo mientras él luchaba por controlar sus emociones. Trabajar con el colmillo blanco y mantenerse concentrado le había hecho maravillas para olvidar lo que había dejado atrás, pero ahora, sentado allí, contándole sus hazañas a un amigo que lo tenía en mucho mejor opinión de la que merecía, cada fracaso, mentira y asesinato se le venía encima. Casi lo ahogaría, si no lo hubiera resistido una y otra vez. Pero ahora tenía un propósito. Summer se había encargado de ello. Y le pagaría su bondad aunque le costara la vida. No estoy de acuerdo, dijo Sienna en voz baja. Arthur la miró con incredulidad y curiosidad a partes iguales. Hiciste lo que pudiste por tus seres queridos, en un mundo cruel y castigador. No sufriste el mismo nivel de discriminación que yo, pero tuviste que luchar para proteger a tu familia casi a diario. Eso requiere una fuerza excepcional, Arthur. Y no aceptaste el dinero por avaricia. Estabas tan desfavorecido por la sociedad que tu única esperanza de una vida normal era llegar a ser alguien. La verdad es que te envidio. Arthur palideció ante eso. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó arrastrando las palabras, medio borracho de alcohol y cinismo. Durante todo el tiempo que luchaste, nunca te preguntaste si hacías lo correcto. Seguiste el ejemplo de Dutch, el de Osea y tu propio código moral cuando esos dos no te sirvieron de nada. Al final, supiste lo que ibas a hacer mucho antes de hacer nada. No había tiempo para la duda. Sienna también terminó su botella, dejándola caer al suelo con un tintineo y rodando con el movimiento del barco. Estoy segura de que Dutch van der Linde podría contarme algunas cosas sobre liderar una causa perdida. No estás liderando una causa perdida. Hay más que un puñado de personas que creen en ti. Tienes un progreso real en el que basarte, no solo una batalla constante para sobrevivir. Y en cuanto a Dutch, la mirada de Arthur se ensombreció y dejó el sombrero en la mesa junto a él, diría que estaría tan perdido como tú. La única diferencia es que no estás acusando a tus seres queridos de traicionarte. Sienna no parecía aceptar sus palabras, pero tampoco las negó rotundamente. Simplemente sentía que le estaba contando una verdad que él veía, cuando ella no podía encontrar rastro alguno. Al igual que sus propios orígenes, su fe en ella era fiel a él, pero ella simplemente no podía verla. Por otro lado, él era un vaquero de otro continente que, para empezar, confiaba demasiado en los desconocidos. Hay una cosa más que me intriga, dijo lentamente, tanto por saber que era una pregunta difícil como por su embriaguez. Cuando rebusqué en tus maletas el día que salimos de Bakuo, vi un anillo. ¿Qué le pasó a la señora Morgan? Arthur se tensó al oír eso, y el mayor dolor que jamás había mostrado en el tiempo que llevaba contando su historia se dibujó en su rostro.
Suspiró, la tensión no abandonaba sus hombros, y ella notó que, a pesar de su esfuerzo por distraerla de la tormenta que se avecinaba, se debatía entre contárselo o no. Por suerte, parecía que ella había ganado, porque agarró el brandy y se levantó. Se tambaleó al hacerlo. Su ya debilitado equilibrio no soportaba bien el balanceo del barco, y Siena tuvo que agarrarle la mano para guiarlo hasta el catre. Cayó pesadamente, desplomándose contra ella un instante antes de recuperar las fuerzas. Necesito el brandy para esto. Empezó con eso y descorchó la botella. Bebió despacio, pero aún así logró beber un tercio antes de detenerse. Al terminar, le entregó el frasco a Siena, como una ofrenda para evitar que se lo terminara todo. De joven, me lió con una mujer llamada Mary Gillis. Arthur empezó lentamente, rebuscando en su cartera. Al sacar la mano, trajo consigo la carta y el anillo. Era algo pequeño e insignificante, pero lo acunó como si pesara más que el mundo. Tan pequeño, y cargaba con tanta tristeza. Y, sin embargo, si lo tiraba, tiraría también todo lo que lo hacía feliz. Estábamos enamorados, de verdad. La emoción en su voz sonaba rota, triste y arrepentida. La amaba, y sé que ella me amaba igual de mal. Pero este estilo de vida nos separó. Su padre tenía una granja de caballos, de esas que venden animales caros a reinas, nobles y ricos magnates del petróleo. Me menospreciaba siempre que podía, siempre que no estuviera buscando mujeres o bebiendo alcohol en algún bar. Un completo hipócrita. Arthur desechó el pensamiento como si fuera una telaraña ante su cara. En fin, nos separamos, y ella se fue a casar. Me dijo que no me volvería a ver. Y durante un tiempo, dijo la verdad. Me casé, tuve un hijo y una esposa. Los perdí a ambos por bandidos, mientras Dutch y yo andábamos por ahí haciendo lo nuestro. Años después, descubrí que Mary Gillis se convirtió en Mary Linton, y luego enviudó. Siena comprendió de inmediato cómo iba a terminar esto y dio un generoso trago de brandy, luego se lo devolvió a Arthur. Él asintió en agradecimiento, tomó uno para él también y se lo devolvió. Su hermano desapareció cuando estábamos en Valentine, y ella me escribió pidiéndome que lo encontrara. Se unió a una tonta secta de tortugas, o algo así, los quelosianos. Lo traje de vuelta sin mayores problemas, y no supe nada de ella hasta que llegamos a Saint-Denis. Vi a su padre intentar vender un broche invaluable que había pertenecido a su madre, y Mary decidió que deberíamos ir a ver un espectáculo y pasear un rato por la ciudad. Como gente normal. Fue suficiente para engañarme y pensar que tal vez teníamos una oportunidad. Arthur guardó silencio y se quedó mirando el anillo que tenía en la mano. Lo dejó lentamente sobre su rodilla, observándolo como si fuera a saltar y escabullirse si lo dejaba sin supervisión. Con ambas manos libres, desdobló con cuidado la carta de Mary, con la mirada fija en ella. Siena lo observó mientras lo hacía, resistiendo la imperiosa necesidad de leer las palabras de la página. No eran para ella, se recordó, y la tristeza en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Fui un tonto al amarla, y aún más al dejarla como lo hice. Al final, una mujer en su posición tiene que casarse con alguien. Llegó otro hombre y ella me devolvió mi anillo. Dijo que esperaba que pudiera usarlo para alegrar a alguien más, porque cada vez que lo veía no sentía más que dolor. Ahora, supongo que sé cómo se sentía. Suspiró profundamente, tomó el anillo y lo guardó junto con la carta en el sobre en el que venían. Con su sufrimiento bien empaquetado, Arthur lo guardó con cuidado en su cartera. Imagino que alguien en su posición tiene ciertas expectativas. La voz de Siena no transmitía la sinceridad de sus palabras. Pero también sé que te vio como tú no ves. Eres un hombre bueno y amable, Arthur. No puedes permitir que los males del mundo te hagan olvidarlo. Hay gente viva y feliz ahora mismo gracias a ti. Si no nos hubieras ayudado en Bakuo, me temo que me habría visto obligado a matar por estos suministros. Arthur la miró sorprendido, y esta vez fue su turno de beber brandy y suspirar. Los materiales que reunimos son cruciales para que Gira renuncie. Si no tomo el poder, el colmillo blanco fracasará y nuestro pueblo será subyugado y oprimido. No podía permitir que eso sucediera. Habrías encontrado la manera de que funcionara, argumentó Arthur. Siena rió huecamente. ¿Por qué debería? Estaba comprando productos carísimos de los mismos responsables de la lucha que lucho a diario. ¿Por qué debería contenerme, cuando he presenciado personalmente innumerables veces que no lo hicieron? Bebió de nuevo y luego le devolvió el último trago de brandy a Arthur. Él lo terminó lentamente y luego dejó que la licorera se uniera a las botellas de whisky en el suelo. ¿Cuándo había llegado la otra hasta allí? Tengo fe en que habrías encontrado la manera, dijo Arthur con la convicción de un hombre religioso.
Te preocupas demasiado por tu gente como para permitir que los traten como animales. Y sabes tan bien como yo cómo tratan a los rebeldes y asesinos. Sé que habrías encontrado una solución. Parecía no creerle, pero Siena lo dejó pasar y se inclinó con el balanceo del barco. Ese capricho la puso hombro con el pistolero, su corpulencia la tomó sin quejarse. Me alegro de haberte conocido, Arthur Morgan. Eres mejor hombre de lo que crees. Bueno, si Lady Khan lo dice, supongo que tiene algo de verdad, declaró Arthur con una sonrisa, ganándose un manotazo en el brazo. Se giró para mirarla. Sus ojos ámbar se entrecerraban de satisfacción y sus mejillas eran de un rojo oscuro. Incluso con las orejas, le pareció una mujer exótica, fuerte y feroz, dispuesta a proteger todo lo que amaba. Cuando Siena lo miró, vio a un hombre hastiado del mundo que se odiaba a sí mismo más que a nada en el mundo y hacía todo lo posible por ayudar a quienes le importaban. Dado que él estaba allí, compartiendo su historia con ella y tratando de llevar su carga con ella, asumió que eso significaba que ella entraba en esa categoría. Después de eso la noche se volvió borrosa y ninguno de los dos podía recordar realmente nada de lo que había sucedido después. El balanceo del barco había sido constante, así que fue una sorpresa que despertara a Arthur con tanta fuerza. Se incorporó de golpe, completamente ajeno a lo que lo rodeaba, y solo logró golpearse la frente contra el catre que tenía encima. Sumado al terrible dolor de cabeza que le producía la resaca, Arthur gimió lastimeramente y se quedó tendido en el suelo un momento, intentando controlar su estómago rebelde. Un momento, el suelo. Lo último que recordaba era que él y Siena habían estado intercambiando historias, y entonces descorcharon el brandy. Considerando que la licorera estaba bajo su cabeza como la almohada más implacable del mundo, obviamente se había consumido enseguida. Morgan, idiota. Se reprendió a sí mismo, con la voz ronca por la bebida y el sueño. Otro gemido le respondió, y Arthur llegó a la segunda conclusión de la mañana. No se había despertado dentro de su camarote. Al mirar hacia abajo, Arthur se encontró con su tercera revelación no muy lejos. Llevaba botas, pantalones y camisa, pero su chaleco no estaba por ninguna parte. La prenda blanca de piel de caimán estaba desaparecida, y seguro que la encontraría en cuanto la armada dejara de dispararle cañones en el cráneo. El suelo fresco solo le brindó un respiro por un tiempo, y finalmente Arthur se vio obligado a ponerse de pie. Mientras se ponía de pie lentamente, las náuseas y el dolor de cabeza solo aumentaron, y se vio obligado a considerar una vía de escape hacia la cabeza. Por suerte, su almuerzo se quedó donde debía, y no iba a tener que explicarle a Siena por qué su inodoro era de otro color. Hablando de Siena, se giró y miró con ojos legañosos la camilla junto a él. Siena Khan, la respetada líder de escuadrón del Colmillo Blanco y futura líder suprema, roncaba. No el ruido fuerte y molesto que hacía Bill cuando se movía en su tienda por la noche, sino solo una ligera bocanada de aire por la nariz de vez en cuando. En lugar de la manta, el chaleco que él había descubierto le cubría la parte superior del cuerpo, desabrochado y extendido como una manta. En algún momento de su conversación, debió de haberla tapado después de que se durmiera. El hecho de que se desmayara en el suelo después fue, de alguna manera, menos sorprendente. Puede quedárselo por ahora. Decidió, gimiendo de nuevo mientras la cabeza le seguía doliendo. Su sombrero seguía en la mesa junto a la trampilla. Aturdido, se acercó a él, se desplomó en la silla y agarró su sombrero, poniéndoselo en la cabeza y evitando las pocas fuentes de luz de la habitación. Quizás si se echaba otra siesta, el dolor desaparecería, clank, clank, clank. Dios mío. Refunfuñó Arthur mientras la trampilla junto a él recibía una paliza. Quienquiera que estuviera afuera no debió oírlo, porque le dieron otra serie de golpes que resonaron en la cabeza de Arthur. En el catre, Siena se removió y gimió, frotándose las orejas en un débil intento por acallar el estruendo. Lady Khan. Tenemos un mensaje de la líder belladona. ¿Era la voz de Tucson? ¿No tenía ya bastante que hacer? Además, no encuentro a Arthur por ningún lado. ¿Lo has visto? Sí, está aquí, quiso decir Arthur. Aún así, fue discreta anoche porque no quería que empezaran rumores tan cerca de su ascenso. Por eso, Arthur, sabiamente, guardó silencio. Siena, sin embargo, seguía afligida por los horrores de la mañana y se levantó rápidamente. Su gracia felina se manifestó solo parcialmente mientras se tambaleaba hacia la puerta, con un brazo a través del agujero del chaleco desabrochado de Arthur. Él empezó a decir algo, de no ser por la mirada muerta e impaciente en sus ojos. Siena abrió la escotilla con furia, dejando al descubierto el rostro de Tucson y su mano, lista para volver a llamar.
Sin embargo, el saludo que el hombre había recibido se le escapó de las manos, y sus ojos casi se abrieron de par en par. Allí de pie, en toda su majestuosidad, estaba Lady Khan. Vestía la mitad del chaleco de Arthur, con el cabello enmarañado y despeinado, y los párpados entrecerrados por el cansancio y una total falta de paciencia y comprensión. A su izquierda, sin chaleco, porque sí lo llevaba, el desaparecido Arthur Morgan estaba sentado, frotándose las sienes. «Buenos días», dijo Arthur con sarcasmo. La combinación de Arthur y Sienna, así como las implicaciones de su situación, paralizó por completo el cerebro de Tucson. Tomó toda la información de la llamada de Guirá y la actualización del capitán y las arrojó por la ventana ante la cosa más escandalosa que jamás había visto con sus propios ojos. Sumado al hecho de que había leído todo el diario de Arthur y estaba bastante seguro de que el hombre era un extraterrestre o un viajero del tiempo, encontrarlo en la habitación de Sienna fue doblemente desconcertante. Fue la elocuente respuesta que se le ocurrió a Tucson. Sienna lo miró fijamente mientras él seguía boquiabierto, moviendo la mandíbula inútilmente y sin emitir sonido alguno. «Informe», lo dijo. No lo ordenó, no lo pidió con amabilidad. Sienna simplemente pronunció la palabra y dejó que las implicaciones de su ira se hicieran notar. Afortunadamente, los años de Tucson en el Colmillo Blanco le habían inculcado un cierto instinto de supervivencia. «¿Sabes? Creo que volveré más tarde. Pareces ocupado». Se fue antes de que Sienna pudiera cerrar la puerta de golpe, corriendo como si le fuera la vida en ello. Y si la resaca no le hubiera afectado la coordinación, probablemente lo habría hecho. «Qué buena manera de evitar el rumor, Sienna», señaló Arthur, manteniendo el ala de su sombrero baja para protegerse de la luz de la habitación. La tigresa se giró y lo miró, luego bajó la vista hacia el chaleco que aún se ceñía a su figura ágil y musculosa. Llevaba su vestido y botas de siempre debajo, pero sin duda lo ocultaba bien. Y además, Tucson también había estado buscando a Arthur. Sienna solo pudo suspirar profundamente, y Arthur asintió también. Qué poco para desmentir ese rumor. A medida que la mañana se acercaba a la tarde y ambos se recuperaban por completo de su embarazoso despertar, Sienna y Arthur descubrieron que Guirá también había tenido éxito en su aventura y ya se dirigía al extremo sur del continente para preparar el transporte a Menagerie. Por lo tanto, el equipo de Sienna debía reunirse con él en el extremo sur de Anima y, juntos, realizarían un recuento total de sus suministros y los transportarían desde allí. La otra buena noticia era que el barco atracaba justo antes del mediodía. Arthur se escabulló del camarote de Sienna cuando estuvieron seguros de que ningún otro testigo llamaría a la puerta. Esto le dio tiempo a Sienna para prepararse, y ambos se evitaron hasta que el barco llegó a la costa de Mistral. Arthur permaneció en la bodega con Famine y Sienna dirigiendo los preparativos finales del desembarco del Colmillo Blanco. Arthur se aseguró de alcanzar a Tucson, quien se disculpó efusivamente por interrumpir. Arthur explicó lo sucedido la noche anterior, o al menos lo mejor que pudo, y Tucson admitió a regañadientes que había creído que había sucedido algo mucho más carnal. Arthur lo perdonó, con la condición de que si divulgaba lo que vio, Sienna sería la primera en enterarse. Ver cómo la sangre abandonaba el rostro del hombre le dijo a Arthur que había tomado la decisión correcta. Su resaca ya estaba casi aliviada cuando tocaron tierra, haciendo escala en el pueblo costero de Trinity. A diferencia del muelle de Bakuo, este era mucho más animado y tenía un pequeño pueblo a su alrededor. Nadie le dio la lata al Colmillo Blanco, aunque Arthur y su caballo recibían miradas extrañas. Se aseguró de llevar a Hambruna a tierra lo más rápido posible, tanto para apartarse de los camiones como para evitar que dejara más excrementos en la bodega. Limpiar excrementos de caballo era una cosa, pero hacerlo con resaca solo garantizaba que acabaría pintando las paredes de vómito. 3 horas después, el capitán y su tripulación recibieron la compensación que les quedaba del gravamen del Colmillo Blanco. Sienna le agradeció su ayuda y Mathieson la despidió con un gesto. «Si no fuera por ti, estaríamos en Davy Jones», dijo el capitán con firmeza. «Y puedes estar seguro de que les contaremos a todos los que nos escuchen lo que hiciste por nosotros». Sienna aceptó su elogio con la mayor amabilidad posible, y pronto subió al primer camión que salió del muelle al entrar en el Mistral. Decir que era diferente de Bakuo sería quedarse muy corto. Mientras que Bakuo le había recordado a Arthur a West Elizabeth, pura roca, arena y plantas resistentes, Mistral era un paraíso de bosque templado. Árboles enormes se alzaban imponentes, y no había nada más que hierba y maleza hasta donde alcanzaba la vista.
Los edificios del pueblo tenían un diseño extrañamente oriental, con techos inclinados de varios niveles y puertas delgadas y correderas. Arthur había visto descripciones similares sobre China y Japón, pero nada de lo que había visto en un periódico o revista podía hacerle justicia a las estructuras de allí. Era realmente majestuoso. La gente era igual de colorida. Al igual que en Bakuo, no había límite de color en cuanto a cabello y ojos. Sin embargo, vestían ropa más respetable, más propia de kimonos y túnicas que de las andrajosas ropas del desierto de Bakuo. El atuendo de Siena sin duda lucía más natural allí. Había faunos aquí y allá, y parecían emocionados al saber que el colmillo blanco venía. Muchos salieron a verlos, aunque Arthur volvió a ser objeto de miradas curiosas. ¿Era realmente tan extraño ver a un humano viajando con el colmillo blanco? Justo cuando el último camión salía de la aduana, Arthur oyó un fuerte alboroto proveniente del barco. Temiendo otro ataque de los Grimm, se dirigió al muelle con la mano en el ama. Sin embargo, justo cuando sus botas tocaron madera, se reveló el origen del alboroto. Un joven rubio huía de los marineros, burlándose de ellos con gestos groseros. Vestía una camiseta raída y pantalones cortos vaqueros, y una cola de mono rubia sobresalía de su asiento. El chico descalzo pasó corriendo junto a Arthur, quien solo pudo observar con una sonrisa irónica cómo el chico desaparecía entre la multitud, obligando a los marineros a rendirse para no armar un escándalo. ¿Un polizón, eh? Arthur estaba impresionado. Ni siquiera sabía que estaba allí. Sea cual fuere el motivo, el chico había venido de Bakuo a Mistral, y ya no había mucho que hacer para traerlo de vuelta. Arthur le deseó buena suerte y se dirigió lentamente hacia la columna de colmillo blanco. Cuando ensilló junto al camión que iba delante, Siena bajó la ventanilla del asiento del copiloto. ¿Está listo, señor Morgan?, preguntó con neutralidad, manteniendo la imagen de comandante. Arthur se tocó el sombrero y le hizo una pequeña reverencia, listo para asumir la posición de escolta. Sería como cuando tenían carros guiados en Estados Unidos. Como siempre lo seré, Lady Khan. Tú lideras, yo te sigo. Sonrió con sorna ante su respuesta y luego dio un golpe al costado del camión con autoridad. Los colmillos blancos, en el exterior de los camiones, se erguían un poco más y empuñaban sus armas como les habían enseñado. Su comandante exigía su servicio y protección, y como cualquiera que siguiera a un verdadero líder, lo harían con gusto. Arthur sintió una oleada de orgullo al ver cómo la columna se alejaba lentamente de Trinity. Esto era lo que creía haber sentido con Dutch. Cuando más de la mitad lo habían superado, Arthur se bajó el sombrero y se sentó a su lado. Allá arriba, un pájaro negro volaba en la brisa marina. Sus ojos carmesí observaban cada uno de sus movimientos.